su posición y usted no? ¿Qué si usted perdiera la importancia del valor pese a su éxito? ¿Qué haría? Está el antiguo relato de Esaú que cuenta que un día Esaú sintió tanta hambre que renunció para siempre a su primogenitura por un plato de sopa. Y dijo, a consecuencia del hambre, toma mi primogenitura y dame la sopa, sin saber lo trágico que le resultaría sentirse satisfecho hoy renunciando a su futuro. Algunas veces, lo que hoy sabe bien al paladar, después se vuelve amargo en el estómago. Necesitamos desarrollo personal para comprender esto. No renuncie a sus valores. Usted tiene todas las habilidades. ¿Qué si aprendiera a entrar en línea y se desviara? ¿Se desviara de alguna de las otras capacidades a las que debió haber prestado atención? Tome nota. La vida no es singular. La vida es una colección compacta y compleja de virtudes y valores y capacidades y visiones y entendimiento. Esto es lo que deben de aprender a hacer y enseñarlo y transmitirlo. Esto es, practicar todas las disciplinas, desarrollar todas las habilidades, no dejar nada fuera que manche o destruya el resto. ¿Qué si el éxito lo volviera amargado y no mejor? ¿Qué si el éxito lo volviera arrogante y no bondadoso? ¿Qué si el éxito lo volviera impaciente y no comprensivo? ¿No sería triste si alguien tuviera una cuenta bancaria sin cuenta de virtudes? Una fortuna sin autoestima no es fortuna. ¿Qué si alguien tiene el dinero, pero no la clase? ¿Qué ejemplo ha sido Mark para nosotros, tanto con el dinero como con la clase? Tanto con el dinero como con el estilo. El estilo no viene con el dinero. Hay que trabajar en ambos. ¿No sería triste que alguien tuviera un gran auto y poca paciencia? No hay alguien tan grande como aquel que se agacha a ayudar a un niño. ¿Qué si tuviera el dinero pero perdiera su sentido del valor? Sobre su propia vida, Richard Pryor, el famoso comediante, dijo esto. Finalmente gané el dinero suficiente para comprar las drogas que casi me mataron. Un sentido del valor. Anoten esto. Existe la sabiduría. Alguien puede engañarlos para quitarles todo su dinero, pero no su desarrollo personal. ¿Qué si duplicaran su valor, pero no les pagaran por ello? Aún así salen ganando, porque duplicaron su propio valor. Los que no pagaron son los que resultaron engañados, no ustedes. Esta es la mejor clase de desarrollo personal. ¿Qué si merecieron el reconocimiento pero no lo recibieron? ¿Y qué? Ustedes ganan. Los que no lo dieron son los perdedores. Lo que ustedes llegan a hacer es más valioso que lo que reciben. Ahora apunten, lograr es mejor que comprar. ¿Qué si finalmente ganara todo el dinero y dejara de lograr? Eso no bendeciría su vida con un futuro. Finalmente tiene los millones y ahora sencillamente comienza a comprar en lugar de lograr. Así comienza la caída abajo en términos de autorrespeto y autoestima y autoconfianza. ¿Qué si acabara por convertirse en un gastador y no en un logrador? No se sentiría feliz con esa vida. Sería triste si encontrara las respuestas para la acumulación y perdiera las respuestas a la vida. ¿Es mejor para un niño tener un buen padre? ¿Es mejor para un niño tener una buena fortuna o un buen padre? La respuesta es que es mejor para el niño tener un buen padre que una buena fortuna. No fallen al calcular dónde radican los valores. Tenemos oportunidad de ganar fortunas, pero debemos de trabajar en todos los demás aspectos de nuestra vida o esa fortuna nada significa. Mi mentor falló al calcular. Él tenía el dinero suficiente para comprar la champaña que bebió todos los días hasta que terminó por matarlo. Sabio y cálculo en tan solo un par de cosas. Cigarrillos Camel. No era fumador compulsivo. En aquel entonces, Era de Molina, sí, decía estuvo que viviendo este con producto Ana, es pero nocivo. no, sí. Mi mentor. Esa de Javico, Luego güey, la decían que champaña, todo el día la A ver, que bebía. se escucha cómo hablan.
Nunca perdió el control, pero lo colombianos, suficientemente rico para comprar venezolanos. las cosas que matan. Debemos tener desarrollo personal en todas las áreas. Sería triste ser rico en dinero y pobre en espíritu. Ahora déjenme concluir. Les prometo, todos ustedes pueden hacer todo esto. Tomen nota. Es posible tener la fortuna y la virtud. Es posible tener la fortuna y completar el desarrollo personal que los convierta en padres singulares, en madres singulares, en amigos singulares, en miembros singulares del desarrollo de la comunidad, y los vuelva singulares en su religión. La singularidad proviene de esforzarse en el desarrollo personal, pero les prometo, pueden tener la fortuna y la virtud. Los mejores les están enseñando. Ahora los mejores hacen que luzca fácil, pero pagaron el precio y les dirán cómo lo hicieron. Y si ellos pueden pagarlo, ustedes también. Ahora noten estas preguntitas con las que voy a terminar. La primera es, ¿por qué? ¿Por qué debemos de hacer todo esto? La mejor respuesta es, ¿por qué no? Tenemos la oportunidad de cubrir el mundo. Tenemos la oportunidad de tener a millones más de clientes. Tenemos la oportunidad de hacer fortunas multiplicadas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no alcanzar todos los países que podamos? ¿Por qué no ir a todos los idiomas que podamos? ¿Por qué no incluir a todas las razas? ¿Por qué no incluir a todas las edades? ¿Por qué no? La siguiente pregunta es, ¿por qué no usted ha llegado hasta aquí? ¿Por qué no nos acompaña el resto del camino? Es cierto que la ley de promedios dice que la próxima vez que nos veamos, algunos de ustedes ya no estarán aquí. Si esa es su elección, pues es su elección. Esperamos que lleven con ustedes a donde quiera que vayan lo que han aprendido en Herbalife y les servirá bien el resto de sus vidas, aun cuando decidan hacer otra cosa. Pero para todos nosotros que decidamos quedarnos y crecer y lo hagamos, les prometo que entre ahora y la próxima vez, aquellos que nos enseñan bien, porque lo hacen bien, les están diciendo a ustedes, si ellos pueden hacerlo, ustedes pueden hacerlo. Así, esperamos que todos diremos, ¿por qué no nosotros? Si alguien va a ser el campeón de la salud y la nutrición, ¿por qué no nosotros? Si alguien va a marcar el camino, ganar megabillones, ¿por qué no nosotros? Si alguien va a ser designado por Dios y hará lo necesario, buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un miércoles más de aprendizaje. Permítame presentar, mi nombre es Luis Tusa, desde acá, desde Ambato, Ecuador. Vamos a empezar una conferencia magistral el miércoles, una de mucho conocimiento, día de mucha sabiduría que vamos a recibir de parte de nuestro amigo,
conferencista máster en nutrición. Sí, así esta maravillosa noche. Bueno, esta conferencia promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación balanceada, adecuada ingesta de líquidos, actividad física, suplementación o complementación alimenticia y descanso apropiado. Los productos de Herbalife Nutrition no tienen el propósito de tratar ni prevenir enfermedad formulados y registrados para su consumo por adultos. Antes de consumir el producto de Herbalife Nutrition, leer la etiqueta. La conferencia no está basada en el uso de los productos, su objetivo es compartir conocimiento para complementar la nutrición. Una buena nutrición ayuda a y contribuye buenas noches. Creo que tengo problemas de señal. ¿Me confirman? Sí, Luis Alfredo, ahorita se lo escucha. Perfecto. Siga, por favor. Ya, perfecto. La conferencia no está basada en el uso de los productos. Su objetivo es compartir conocimiento para complementar la nutrición. Una buena nutrición ayuda y contribuye a que las defensas del sistema inmune no decaigan y funcionen adecuadamente. Evento independiente realizado por el señor Luis Nájeras y Teresa Timbiano, distribuidores de Herbalife Nutrition. ¿Sí? Vamos a dar ciertas indicaciones. Las indicaciones, pues, es encender sus cámaras, apagar sus micrófonos, ¿sí? Está prohibido grabar o retransmitir la información, ¿sí? En ninguna red social, por favor, ¿sí? También está, como ya les mencioné, está prohibido subir el video o la retransmisión en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales, ¿sí? Las preguntas y respuestas, por favor, escribir cada una de sus preguntas en el chat del Zoom y también en el de Facebook Live, ¿sí? Al final será resuelta y respondida todas esas preguntas. La noche de hoy vamos a compartir un tema súper importante, como es alergias, alergia, origen, causas y tratamiento y nutrición adecuada. Así es que vamos a recibir a nuestro amigo conferencista máster en nutrición, que como todos los miércoles nos está dando muchos conocimientos y sabiduría para poder ayudar a más seres humanos. Así es que recibamos con un fuertísimo aplauso desde México a nuestro amigo máster en nutrición, doctor David Chaboya. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estamos, mi querido Luis? ¿Cómo están todos mis amigos? El Club de los Guapos y de las Guapas. ¿Cómo se encuentran mis benditos amigos? Pura gente guapa, pura gente poderosa, pura gente excitada. Digo exitosa, pura gente exitosa, perdón, ¿en qué estoy pensando? Mira nada más, pues contento de estar como cada semana aquí con ustedes, mis benditos amigos, con el Club de los Guapos y de las Guapas, pues feliz como cada semana de estar como cada miércoles, enriqueciéndome de su presencia. De verdad es una bendición para mí poderme contactar cada miércoles con todos ustedes a través de mi querido Luisito Nájera, de mi querida Teresita y todo ese ejército de ángeles. Y como siempre, con el único propósito, tratar de ayudar a mejorar la vida de las personas a través de la información, poniéndolo en acción, ¿verdad? Bueno, pues hoy es, ya sabemos, hoy es miércoles de conocimiento. El conocimiento es luz. Donde hay luz está Dios, y donde está Dios no hace falta nada, amigos. Y Dios es tan generoso que nos permite a través de esta plataforma volvernos a reunir para llevar información y bienestar a más personas con el conocimiento, y que ese conocimiento podamos dirigirlo
para poder honrar a Dios con nuestras acciones. Simplemente es honrar a Dios a través de nuestras acciones, ¿verdad? Y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y hoy, como lo decíamos, hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con las alergias. 1/3 de la población en México es alérgico, es decir, 1 de cada 3 personas en México tiene algún tipo de alergia. Vamos a ver qué causa las alergias, por qué se presentan las alergias, cuáles son las más comunes y qué tratamientos, tanto médicos como nutricionales, podemos ayudarnos como apoyo nutricional para esta situación, ¿sale? Así de que, como lo digo en mis conferencias presenciales, a las cuales espero ver muy pronto a cada uno de ustedes, a lo que te truje, chencha. Vamos a arrancar nuestro entrenamiento el día de hoy. Permítanme, amigos, les mando un fuerte abrazo, permítanme poner las diapositivas, no se me desesperen, tranquilos, porque si se desesperan les va a dar alergia, de una vez se los advierto. Ok. Atención, ya saben, protocolo. Esta conferencia es meramente de uso informativo. Su contenido se basa en las experiencias y conocimientos adquiridos por el expositor, pero en ningún momento suple una consulta médica ni las instrucciones dadas por el médico representante de la salud que esté llevando su caso. Atentamente, su servidor y amigo, David Chaboya. ¿Sale? Ahora sí. Vamos a arrancar con este tema tan interesante sobre las alergias y acuérdense, como es el último, prácticamente el último día de, creo que de este mes que nos vamos a encontrar, pues al final preguntas y respuestas, sesión de preguntas y respuestas como siempre, ¿sale? Esperemos contestar las mayor posible, ¿sale? Alergias. ¿Qué es una alergia? ¿Qué es una alergia? Bueno, déjame decirte que la palabra alergias viene del griego alos, que significa alteración, significa alteración, y ergias, energía, es decir, energía alterada, energía alterada. El sistema inmune está alterado, está excesivamente exacerbado y por eso te está generando estas alergias, ¿ok? Es simplemente como un dato documental de cultura, ¿ok? Alergias significa alos, viene de alteración, ergias de energía, ¿sale? Ahora, ¿qué es una alergia? Grábense bien esto. Una alergia, amigos, vamos a hablar de una manera muy coloquial donde todo el mundo entienda, como a mí me gustan las conferencias, que todo el mundo entienda. Es una reacción adversa e inflamatoria del sistema inmune a algo que comúnmente no suele afectar a la mayoría de las personas. Es decir, algo que es bueno, algo que puede ser incluso ser saludable. Hay ciertas personas que cuando penetra esta sustancia a tu cuerpo, produce una reacción exacerbada de tu sistema inmunológico, ¿ok? Produce una reacción exacerbada, adversa, en tu contra. El sistema inmune se hiperactiva y piensa que es como una, en vez de ser un aliado, aunque sea un nutriente en ciertos momentos, te puede estar haciendo daño. Entonces el sistema inmune lo ve como un enemigo y obviamente el sistema inmune está para defenderte. Si ve que es un enemigo o considera que es un enemigo, aunque no sea así, pues lo va a empezar a atacar. Pero al atacar a la sustancia, te ataca a ti y es cuando se produce una alergia, ¿ok? La alteración energética del sistema inmunológico. 1 de cada 3 personas sufren de algún tipo de alergia, es decir, 1/3 de la población sufre algún tipo de alergia. Ojo, puede ser causada prácticamente desde el nacimiento o producirse a cualquier edad, ¿eh? O dispararse o activarse en cualquier edad, ¿eh? O sea, puedes tenerla desde el nacimiento o puedes producirla posteriormente, ya de edad adulta. Hay gente que a edad adulta puede producir una alergia, aunque aparentemente no la tenía. Hay sustancias que dices, oye, esto no me hacía daño y yo me lo comí y no tenía ningún problema. De la noche a la mañana me lo volví a comer y ya me produció una reacción sumamente inflamatoria y muy adversa, ¿ok? Pueden ser, las alergias pueden tener una consecuencia leves, es decir, pueden afectar una zona que simplemente a lo mejor te va a producir cierta irritación en ocasiones en la piel, en los ojos, qué sé yo, pero no pasa de ahí. Pero sin embargo, una alergia también te puede tener una consecuencia muy grave donde afecte varios órganos multisistémicos y produciendo una anafilaxia, que es ya cuando se desencadena una reacción que puede poner incluso en riesgo la vida de la persona, ¿ok? Entonces a veces es necesario incluso acudir rápidamente al hospital para contrarrestar esa condición de la anafilaxia, ¿ok? Entonces, ahora, fíjate nada más, ¿cuáles son los principales detonantes alérgicos? Bueno, ¿cómo se puede detonar una alergia? A través de una sustancia respiratoria. Hay situaciones que a través de la respiración podemos adquirir esa sustancia que, repito, no a toda la gente le hace daño. Normalmente es una sustancia que normalmente a mí no me haría daño, pero a una persona sí le hizo daño porque el sistema inmune no la reconoció. Puede ser también un alimento. Hay alimentos que tienen ciertas proteínas
que pueden desencadenar en algunas personas reacciones alérgicas. Ahorita vamos a ver cuáles son los alimentos o las sustancias que más generan alergias, ¿ok? Aunque tú no lo tengas, qué bueno, pero hay gente que sí lo puede tener, ¿ok? Ciertos medicamentos, hay gente que es alérgica a ciertos medicamentos y que pueden desencadenar también una situación muy complicada, ¿verdad? O también simplemente a algunos insectos, a ciertos piquetes de algunos insectos que también puede generar una reacción alérgica. Son principalmente los detonantes alérgicos, ¿ok? Detonantes alérgicos. Ahora, vamos a arrancar desde qué edad, vámonos a la edad temprana. Alergias tempranas, porque hay niños que a los 2 años ya tienen una alergia, al año ya tienen una alergia. Fíjate lo que dice ahí, alergias tempranas. La mayoría de las alergias inician a los 2 primeros años de vida. Se van a producir la mayoría de las alergias, no todas, pero sí la gran mayoría las va a tener el bebé en los primeros 2 años de vida. ¿A consecuencia de qué? ¿Qué puede impactar para que un niño se vuelva alérgico en los primeros 2 años de vida? El parto de la mamá. Es diferente tener un parto por cesárea a un parto natural, ¿verdad? Ahorita vamos a tocar esos temas para que entiendas cómo puede surgir una alergia y por qué cada vez hay más gente alérgica. Y se dice que en unos años el 50% de la población va a ser alérgica, el 50%. La lactancia, importantísima la lactancia materna, ¿eh? La lactancia materna, no es lo mismo dar lactancia materna que dar leche de fórmula, ¿ok? Porque la mamá no puede dar lactancia, ¿ok? El primer alimento sólido tiene que ver con las alergias. ¿Cuál fue el primer alimento sólido que le diste a tu hijo? ¿Qué tenía ese primer alimento sólido que pudo desencadenar una alergia y tú ni cuenta te das? Obviamente tú como mamita tratas de darle lo mejor a tu hijo y a lo mejor te dijeron que había que darle después de la leche materna, después de los 6 meses ya le podías dar algún alimento sólido. ¿Cuál fue el primero que le diste? ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los que detonan más, ¿ok? Factores ambientales. Un factor ambiental puede generar que el niño, no sé, cuando está pequeño, acuérdense que cuando un niño está recién nacido, en los primeros años, todavía no maduran bien sus órganos. Su cerebro todavía no madura bien, su intestino no madura bien, sus pulmoncitos no maduran bien. Entonces, el respirar algo puede generarle que como todavía no está maduro ese órgano, pueda generarle posteriormente a muchos de ellos una reacción alérgica, ¿ok? Polvo, polen, que es el de las plantas, el polvo, el pasto, pelo de animales, ácaros que a veces tenemos en la alfombra, o en los cojines, o en los peluches. Le llevas un peluche al niño porque lo acaba de nacer y trae su peluchito y nunca lo limpias, pues ese peluchito puede traer un ácaro y ese ácaro puede generarle una reacción alérgica. Entonces, ojo con eso aquí. Medicamentos. Hay antibióticos que pueden desencadenar reacciones alérgicas desde pequeños, ¿ok? Desde pequeños. Acuérdate que el antibiótico es anticontrabiótico vida. Puede destruir bacterias buenas que tienes en el intestino desde pequeño el niño y entonces ahí puede producirse una debilidad intestinal donde puede empezar a generarse una reacción alimenticia, ¿ok? Ahorita los vamos a comer. Ciertos alimentos, como te decía, contaminación ambiental, contaminación nutricional, o sea, ¿cuántos gérmenes no hay ahorita en el medio ambiente? Gasolinas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, raticidas, glifosato, aguas negras, todo eso, pero también contaminación nutricional. ¿Cuántas sustancias tóxicas no estamos comiendo hoy en día? Edulcorantes, un montón de químicos, ¿verdad? Factores esterilizantes, ojo, factores esterilizantes. Fíjate nada más, el cuerpo trabaja a través de la inmunidad. Nuestro cuerpo necesita que tu sistema inmune se active, para contrarrestar. El problema es que muchas veces desde temprano exageramos tanto en la limpieza, que todo se esteriliza. Y más cuando nace un bebé, esterilízale todo, el biberón, todo. Entonces el cuerpo no activa el sistema inmunológico. Fíjate, parecería contraproducente porque estamos hablando de que un ácaro o una bacteria, pero el problema es de que ya se esteriliza todo, que de alguna forma nunca se estimula el sistema inmune, que también necesita tanto de bacterias buenas como bacterias malas, pero también, así como el antibiótico, la esterilización también mata bacterias buenas, Esteriliza, mata bacterias buenas. Entonces tu sistema inmune no te puede proteger, o sea, altera la microbiota y esa misma microbiota es donde surge el sistema inmunológico. Y el sistema inmune alterado por ese exceso de esterilización que hoy en día se utiliza, pues puede generar una reacción alérgica, ¿ok? ¿A través de qué? De la microbiota alterada. Mucha atención. Ojo con esta parte. ¿Cómo surgen las alergias en los niños? Porque yo creo que muchos de los que me están viendo tienen algún sobrinito, algún hijo, algún nieto que tiene alguna alergia.
¿Cómo surge normalmente la alergia en un niño? Han aumentado las alergias en general, te voy a decir por qué, y sobre todo en los niños, porque hoy hay más parto por cesárea que parto natural. Desde ahí empieza el sistema inmune a verse alterado. ¿Por qué es tan importante que regresemos a tener partos naturales y que tratemos de evitar lo más posible, dentro de los parámetros normales, entendibles, las cesáreas? No es lo mismo nacer por parto natural que por nacer por cesárea. El parto natural, acuérdense que el bebé está en una casita durante 9 meses. Durante 9 meses. Alrededor de esa casita llamada vientre, que es donde está viviendo el bebé, hay lactobacilos, que son las bacterias que tenemos en el intestino que están protegiendo al bebé, que están protegiendo al bebé durante ese lapso en lo que el bebé está en el vientre materno. Cuando ese bebé ya está a punto de nacer por parto natural, las bacterias que tienen inteligencia, esas bacterias recorren hacia la vagina, que es por donde va a salir el bebé. Cuando va a salir el bebé, cuando va saliendo el bebé, con la contracción de la mamita, con la contracción que hace la mamita, lo está bañando de anticuerpos, de bacterias buenas, y esas bacterias buenas lo van a defender del medio ambiente externo, ¿sí me explico? Porque se va a enfrentar, va a salir de su casita, que es el vientre materno, y se va a exponer al mundo, se puede decir, se va a exponer al bebé. Pues esa primera salida por el vientre materno le da inmunidad porque lo llena de bacterias, es el primer cóctel de anticuerpos, de bacterias buenas que le van a dar inmunidad al niño para que el niño no sea alérgico, para que el niño no se enferme y para que el niño se pueda exponer al medio ambiente sin problemas, que sea competente su sistema inmunológico. ¿Ok? ¿Qué pasa? Hoy en día la mayoría de los partos no son por parto natural, son por cesárea. En la cesárea, es decir, le abren la pancita a la mamá y le sacan al bebé. En la pancita le tienen que esterilizar, ¿sí o no? Es decir, que le quitan bacterias. Y como ya no salió por el parto natural y las bacterias se fueron hacia la vagina, pues sale por el estómago, ya no se llenó de anticuerpos. Ya no se llenó de anticuerpos. Si no se llena de anticuerpos, es propenso a que las bacterias que va a respirar desde un principio, desde que sale del vientre materno, pues puedan generar algún daño. Obviamente su inmunidad baja o se puede ver alterada. Entonces, desde ahí ya tienes el primer problema. Ahí te va otro problema que también la gente muchas veces no sabe. Te lo voy a recordar un poquito. Cuando va saliendo el bebé por el parto natural, la mamá contrae. Al contraer genera oxígeno en sus órganos. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que sale? La cabecita, ¿no? Pues cuando sale la cabecita, cuando le dicen, contrae mamá por el parto natural, estamos hablando, la cabecita cuando sale, con el apretón de la mamita, se contrae la cabecita, genera un chisguetazo de oxígeno. Producción de oxígeno para que para que el niño cognitivamente empiece a trabajar bien, para que su cerebro madure más rápido, ¿sí me explico? Entonces empieza cuando más conexiones cerebrales y que funcione cognitivamente. Cuando sale por parto por cesárea no pasa por eso. Entonces eso aumenta el riesgo de niños con déficit de atención, aumenta el riesgo por esa falta de oxígeno con niños con autismo, epilepsias, convulsiones, ¿ok? Simplemente por esa falta de oxígeno, ¿ok? Más aparte, ahí te va otra, igual pasa por los pulmones. Cuando el niño sale la cabecita, luego sale el tórax, la opresión de la mamita genera reflejos en el pulmón. Entonces ese niño su pulmón trabaja bien para que no tenga problemas respiratorios, pero si no se está haciendo esa contracción por el parto natural, pues obviamente el sistema respiratorio se puede ver afectado. ¿Sí me explicó? Entonces, nada más date cuenta de eso. Luego, aparte, ahí te va otra. Normalmente cuando salen por parto por cesárea, hoy en día muchas mamitas están desnutridas. No le pueden dar leche materna a su bebé. No le dan leche materna. ¿Y por qué es tan importante la leche materna? Todos ustedes saben que la leche materna es el alimento más importante para el bebé, porque es lo que trae la primera leche, trae el calostro. Y el calostro es una serie de anticuerpos que van con los cuales el niño se va a defender al medio externo. ¿Sí me explicó? Pero aparte, ojo, no solo es por la leche. Cuando el bebé está succionando la leche del pezón de la mamá, en el pezón la mamá tiene lactobacilos, más bacterias buenas que le van a dar inmunidad al bebé. Cuando no puede dar la mamita lactancia, ¿de dónde le dan leche al bebé? Pues de fórmula. Y esterilizan el biberón, ¿sí o no? Y si esteriliza el biberón, le estás quitando bacterias al biberón. Entonces, ¿qué pasa? El niño no tiene bacterias para protegerse. No tiene bacterias. Está demasiado sin bacterias. No tiene inmunidad, para que me entiendas.
O sea, para que veas la importancia de todo lo que te estoy diciendo, ¿ok? Entonces eso, más aparte de desinfectantes, hoy en día jabones antisépticos totalmente. O sea, hay un exceso de limpieza en tantos casos y mira que yo siempre digo que la salud llega con la limpieza, pero el exceso de limpieza a tan temprana edad genera que el niño no tenga inmunidad, porque la limpieza es como darle un antibiótico. El exceso de antibióticos destruye bacterias malas, pero también bacterias buenas. ¿Y de qué depende el sistema inmunológico? De las bacterias, de la microbiota. ¿Ok? Entonces, falta de fibra en los pequeños y ojo, les dan leches altas en carbohidratos y falta de proteínas. Por lo tanto, fíjate, leches altas en carbohidratos, cuando la mamá da por lactancia alta en carbohidratos y carente de proteínas. Sistema inmune va para abajo y un sistema inmune que no es competente puede ser presa fácil de alergias. Por eso hoy en día han aumentado muchísimo los casos de alergias en los niños, ¿ok? Ahora, para que haya una alergia tiene que haber un alérgeno. ¿Qué es el alérgeno? La sustancia que va a producir la alergia, la sustancia que va a generar que el sistema inmune diga, se metió un intruso al cuerpo. Y aunque no sea algo malo, el sistema inmune, como está exacerbado, porque no lleva un buen equilibrio por todo lo que acabamos de comentar desde el nacimiento, puede empezar a pensar que es un enemigo, ¿ok? El alérgeno. Los alérgenos son las sustancias que detonan la alergia, ¿ok? Sustancias más comunes que suelen producir la alteración del sistema inmune liberando una reacción alérgica, principalmente histamina, que es la sustancia que va a producir la inflamación, y las inmunoglobulinas, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, a través de sustancias que respiras. El polen, los hongos, los ácaros, medicamento o alimentos, como ya mencionamos, ¿ok? Eso es muy importante saberlo. Los alergenos, ahorita vamos a ver cuáles son los más fuertes, ¿ok? Ahora, cuando hay un alergeno, se activa el sistema inmune, produce alergias. ¿Cuáles son los alergenos principales? Ojo, hay tanto alergenos de vías respiratorias como alergenos alimenticios. Por ejemplo, respiratorias. ¿Qué es lo que más genera alergias? ¿Qué es lo que se ha visto, que se ha estudiado que más genera focos alérgicos en las personas? Repito, no todas las personas son alérgicos a estos. Son pocos, pero ya cada vez es más, un tercio de la población. En las vías respiratorias, cuando tú veas que alguien, por ejemplo, tiene por decirte alguna rinitis, por darte un ejemplo, ahorita las vamos a detallar, ¿ok? Pero enfermedades de vías respiratorias que les cuesta trabajo respirar, que los ojos se les ponen rojos y todo eso, piensa, fue normalmente a través de esto. De polvo, pudo haber adquirido a través de un polvo, del polen, los ácaros, que normalmente es el bicho que se encuentra muchas veces microscópico, que está en los tapetes, en las alfombras, en las sábanas, en los colchones y todo eso. El moho, por la humedad, cuando una persona vive en lugares muy húmedos, normalmente produce un hongo. Ese hongo se llama moho y ese moho muchas veces el niño desde que está pequeñito lo empieza a respirar. Acuérdate que el niño cuando recién nace al año, 2 años, todavía no están maduros sus órganos, todavía están débiles, llamémosle así, por algún motivo todavía no maduran bien, entonces todavía son latentes de que pueda pasar un tóxico, ¿ok? Pelo de animales, la caspa del pelo de animal, de perro, de gato, normalmente son los más comunes, pueden generar también una alergia, ¿ok? Una alergia. Las cucarachas, ¿eh? Aguas con las cucarachas, amigos, que también generan alergias. Gente que es el pasto, hay mucha gente que reacciona al pasto y obviamente a los medicamentos. Mientras que en las alimenticias, ojo, ¿cuáles son los principales detonantes alérgicos alimentariamente? En los niños, ahí te va, en los niños la leche de vaca, el huevo y el pescado. En los niños. En edad adulta, porque es diferente un niño a un adulto que ya está más maduro, obviamente, fíjate qué curioso, alimentos tan saludables como la fruta o las verduras, normalmente adultos suelen ser alérgicos a frutas, a verduras, ojo, a mariscos y a frutos secos. Nueces, cacahuate. ¿Sí me explicó? O sea, son los más comunes en adultos. En niños sigue proliferando la leche de vaca. Yo siempre les he dicho, aguas con la leche de vaca, que es terriblemente inflamatoria, ¿ok? Ahora, vamos a ver, ¿cómo son las alergias más comunes? Vamos a darle nombre a las alergias. Cuando es en los ojos, ¿cómo se le llama normalmente? Conjuntivitis alérgica, ¿ok? Más o menos, conjuntivitis alérgica en los ojos. En la nariz, si tu alergia es principalmente vía respiratoria, rinitis alérgica, cuando es respiratoria. En los bronquios, asma.
¿Conoces gente que tiene asma, que tienen que andar con su inhalador? Ah, pues es por los bronquios, están inflamados los bronquios. Ok, no hay paso de oxígeno suficiente. En la piel, ¿cuánta gente no conoces que tiene dermatitis urticaria? Ahorita lo vamos a ver, y los vamos a detallar a cada uno de ellos, ¿ok? O el intestinal, alergia oral o alimentaria, así se llama. Fue el intestinal, cuando un alimento te hace daño, cuando comes algo, una fruta que a todos les viene de maravilla, mira, yo me puedo comer una manzana y tú te la comes y tienes una reacción alérgica donde te llenas de ronchas, donde de repente ya no puedes respirar, donde puedes producir que se te hinchan los labios y tienes que ir al hospital rápido. ¿Sí me explico? Entonces, nada más es para, hay más, yo te estoy diciendo las más frecuentes. Ojos, conjuntivitis alérgica, nariz, rinitis alérgica, bronquios, asma, la piel, dermatitis urticaria, hay otra, intestinal, alergia oral, se le llama así, alimentaria, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Vamos a ver principalmente, vamos a arrancar, por ejemplo, con la primera, rinitis alérgica. ¿Cuáles son las características de alguien que tiene una rinitis alérgica que tiene que ver con la nariz, verdad? Típico, mucho gueteo y combinación nasal. Empieza constantemente, les da picazón en la nariz. Se empiezan a rascar la nariz y entre más se rascan, más genera esa sensibilidad, ¿ok? Estornudos frecuentes, secreción nasal, pero también hay mucha obstrucción. Como hay obstrucción nasal, como que te cuesta trabajo hablar, hasta como que te sientes mormado. Ay, como que tengo secreción nasal, ¿ok? Picazón nasal, tos intermitente, estamos hablando de la rinitis, tos intermitente, y como también se inflama todos, produce foco infeccioso, normalmente se abren los capilares y los ojos se ponen rojos y llorosos. Es decir, que también no solo afecta toda la parte de la nariz, de la respiración, de la garganta, puede afectar también los ojos y normalmente se empiezan a poner rojos los ojos, ¿ok? Se empiezan a poner rojos y tiene que ver con la rinitis alérgica. Hay infección en la garganta porque la mucosidad genera mucho foco bacterial. Esas mucosas que estás acumulando mucho moco, que no puedes respirar bien y todo eso, genera infecciones en la garganta, entonces constantemente tienes así como que de alguna forma esa sensación de querer escupir flemas y todo eso. Y obviamente, como se empieza a infectar todo, lo que va en la nariz, la boca, la garganta, puede empezar a obstruir los alveolos pulmonares y demás, puede producir asma, ¿ok? Puede producir asma o rinitis. Se puede decir que la rinitis alérgica es de las más comunes que hay, desde niños hasta adultos, es de lo más común. Y de ahí se pueden desencadenar otras alergias. Una alergia puede llevar a otra, Una alergia puede llevar a otra. Acuérdate que la característica de la alergia, mucha inflamación y foco bacterial, ¿ok? Entonces es importante saber eso. Luego, de la rinitis alérgica nos pasamos a otra. ¿Cuál es otra característica? Ahí te va, el asma bronquial. El asma bronquial. Aquí la inflamación es severa en las vías aéreas de los bronquios, ¿ok? Asma bronquial, los bronquios, entonces ya no hay oxígeno. Entonces, ¿cómo se caracteriza? ¿Qué características tiene el asma bronquial? Mucha tos, tanto seca o con flemas, Una tos muy seca o con flemas. Normalmente suele aumentar esa tos o esa incomodidad con el ejercicio. Hacen un poco de ejercicio y cada vez tosen más, ¿ok? O sea, constantemente están tosiendo. Cuando hacen un esfuerzo mayor, como que se agudiza toda más. Se agudiza por la noche, normalmente el asma bronquial se agudiza por la noche y hay silbilancias. Haz de cuenta que como que respiran y como que sale un silbidito. ¿Por qué? Porque se empiezan a obstruir los bronquios. Se reducen los bronquios, como ves ahí en la imagen, se reducen los bronquios, entonces ya no hay mucho paso de oxígeno, entonces se empieza a tapar por la inflamación y entonces se oye el silbidito, ¿ok? Duele mucho el pecho, puede doler mucho el pecho y hay disnea, lo que es la falta de aire. Empieza a faltarte aire y una persona que tiene asma, ustedes saben que tiene que estar tomando constantemente su inhalador, normalmente, ¿ok? Esa es otra de las características del asma, peligroso, muy común en niños, y a veces pensamos que es una tos normal. Obvio, no todo lo que veas así tiene que ser una alergia. Hay que estarse haciendo los estudios, hay que ver si hay algo que puede ser o puede ser una infección, simplemente en las vías respiratorias. Puede ser una infección, no toda la infección es alergia, ¿ok? Eso lo vamos a determinar a través de ciertos exámenes. Pero bueno, te estoy dando las características para que tú digas, pues es que con razón, me parece que yo tengo asma bronquial porque constantemente tengo muy frecuente tos seca.
tos seca y con flemas. Se agudiza por la noche, aumenta con el ejercicio, tienes esas sibilancias, es decir, ese silbidito cuando respiras, hay opresión torácica y en ciertos momentos hay falta de aire frecuentemente, pues muy probablemente tengas un asma bronquial. ¿Qué otra alergia tenemos? Conjuntivitis alérgica. La conjuntivitis, aquí es cuando hay mucha comezón en los ojos, pero fíjate, una cosa que empieza en la garganta, en la nariz, puede irse hacia los bronquios, pero también se puede ir hacia los ojos, ¿eh? Se puede ir hacia los ojos. Hay comezón en los ojos, ojos muy rojos. ¿Conoces gente que siempre tiene los ojos muy rojos? O sea, como que está exagerado hasta el color, el sangrado normalmente, la conjuntiva. Por eso se llama conjuntivitis, porque la parte blanca, que es, se llena de venas rojas, ¿ok? Entonces, muchos lagrimeo, entonces constantemente están así. Y les da comezón, ¿eh? Les da comezón y siempre se están así tallando, ¿ok? Y ahí fíjate, a pesar de que hay lubricación, a pesar de que los ojos están llorosos, la persona siente sensación de resecada en el ojo. Como que se siente como que el ojo está reseco. Esos son los más comunes normalmente de las alergias. Y normalmente estas alergias que estoy comentando, conjuntivitis, asma, rinitis y alergias, entran principalmente por vías respiratorias, ¿eh? Principalmente es a través de vías respiratorias. Lo que decíamos, a través de polvo, de polen, de los ácaros, del moho, del pelo de animales, las cucarachas, el pasto o ciertos medicamentos, ¿ok? Normalmente puede producirse a través de alguna alergia alimentaria, sí, pero predominan principalmente a través de esto que te menciono. Recuerda, polvo, polen, por eso es muy importante. Si usted tiene alfombra o de esos tapetes que están hoy en boga, pues hay que lavarlos constantemente y hay que aspirarlos, ¿eh? También si de repente vives en un lugar con mucha humedad, se produce mucho hongo y ese hongo puede generar, y tú dices, ¿de dónde adquirir mi alergia? Si de alguna forma yo tengo mucha limpieza, la humedad. Entonces, cuidado con eso, ¿ok? Ahora, recomendación. ¿Qué tendría que hacer yo como nutricionista cuando una persona empieza a tener, por ejemplo, una alergia a través de las vías respiratorias? Cuando adquirimos una alergia a través de las vías respiratorias, y acuérdate que puede producirse desde niño o puede presentarse en una edad adulta. Ahorita en una edad adulta también puede generarse que de repente la alergia penetra y el sistema inmune no lo reconoce, ¿ok? Normalmente, ¿qué nutrición llevaríamos? Ahí te va. Nutrición adecuada, de entrada para las personas que tienen alguna alergia de las que estamos viendo, que entran por las vías respiratorias principalmente, atacando ojos, garganta, bronquios, principalmente. Hay que darle mucho omega 3, hay que desinflamar. Toda alergia tiene un proceso inflamatorio. Entonces hay que meterle mucho omega 3. El omega 3 es vital para reducir la inflamación, ¿ok? Entonces, es importantísimo los omega 3. Hay que darle precursores de óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que hace que las arterias sean flexibles para evitar, oxigena mejor y que la parte respiratoria no se vaya obstruyendo. ¿Cuánta gente no dices, es que no puedo ni respirar? Pues métele óxido nítrico, precursores de óxido nítrico, ¿ok? Hay que meterle probióticos y prebióticos, bacterias buenas porque vas a generar foco bacterial. El hecho de estar no respirando bien, el hecho de que estás generando un proceso inflamatorio y foco bacterial, produciendo más moco, obviamente va a generar foco bacterial. Necesitamos bacterias buenas que contrarresten a las bacterias malas, porque normalmente te pueden dar incluso de tratamiento ciertos antibióticos, pero el antibiótico va a acabar con las bacterias buenas, entonces tu sistema inmune nunca se va a poder recuperar. Por eso probiótico con prebióticos, ¿ok? Bacterias buenas que contrarresten las bacterias malas. Hay que darle el magnesio para relajar también el sistema nervioso y las vías respiratorias que se relajen, el magnesio. Té verde, importante, las bayas de chisandra, los que lo tienen, las bayas de chisandra es un expectorante, al igual que el tomillo y el eucalipto. Todos esos son expectorantes que ayudan muchísimo a mejorar la respiración, la sábila, obviamente que es muy oxígeno total. Vitamina D. ¿Por qué es tan importante la vitamina D? Porque la vitamina D es un modulador del sistema inmunológico. Es el que modula el sistema inmunológico, la vitamina D. Entonces, entre más vitamina D tengamos, el sistema inmune puede en cierta forma modularse y no estar tan exacerbado, ¿ok? Además de que la vitamina R, ya les he dicho, regula la fijación de calcio, modula el sistema hormonal, regula todo el sistema hormonal. Entonces, muy importante la vitamina D. Ajo.
El ajo porque adelgaza y purifica la sangre y ayuda a detoxificar, adelgaza y purifica la sangre. Entonces el ajo es un antibiótico natural que adelgaza y purifica la sangre para que pueda respirar mejor y es un aliado del hígado para detoxificar. Entonces también le viene muy bien el ajo en estos casos para la gente que tiene ciertas alergias. Obviamente que no sea alérgico al ajo, ¿no? Obviamente, ¿ok? Y algo muy importante siempre en todas las alergias, amigos, hay que hidratarse bien. Una persona que constantemente tiene alergias tiene que hidratarse, tiene constantemente que estarse hidratando. El agua, pero no solo es agua, tiene que ser agua con minerales, sodio, potasio, magnesio, para que los minerales no generen esa deshidratación que normalmente un paciente con alergia sufre mucho. Normalmente, imagínate una rinitis, todo el tiempo están sonando. No pueden eliminar el moco, entonces se acaban cajas de Kleenex, ¿sí me explico? O con los ojos llorosos, la conjuntivitis, todo eso, hay que hidratar muy bien, hay que meterle esto. Recomendación para mis amigos de México, pues ahí lo tienes. Un regulador de adrenalina, el NRG, regulador de adrenalina para que la adrenalina abra los vasos sanguíneos, haya respiración, pero también que cierre en cierto momento para que la sangre no llegue a los ojos y siga poniéndose el rojo los ojos. Por eso es el regulador de adrenalina. Le meto la Fórmula 1, que es la tradicional, le meto el Herbalife Line, importantísimo como antiinflamatorio. Nightwort, importantísimo para que se abran los vasos sanguíneos y que los alvéolos no se obstruyan. El Herbalife Pro junto con el probiótico, que son las bacterias buenas que contrarrestan las bacterias malas, el Extracal, calcio y magnesio, relaja el sistema nervioso, se relajan también las barreras arteriales. Cel activador, que trae hongo shiitake, y el hongo shiitake es un modulador del sistema inmunológico. Las bayas de chisandra como expectorante. Acuérdate que hay 3 expectorantes poderosos y estas personas normalmente sufren de la rinitis, genera bronquitis, puede generar también lo que es la conjuntivitis o el asma. Entonces las bayas de chisandra es de los mejores expectorantes junto con ¿cuál? Con tomillo y con eucalipto. Esos son los mejores, ¿ok? Curiosamente el tomillo, ¿sabes dónde también lo encuentras? En el Herbalife Line. En el Herbalife Line. Entonces es un apoyo nutricional para este tipo de alergias que son respiratorias, ¿eh? Y acuérdate que la respiración afecta también la conjuntiva de los ojos y puede afectar también los bronquios, produciendo un asma, ¿ok? CR7 para hidratación, no solo es tomar agua, amigos, hay que tomar agua con minerales. La gente que nada más toma agua, así tome 5 litros de agua, el agua deshidrata. El agua sin minerales deshidrata. Si nos vamos a nuestros antepasados tomaban agua ¿de dónde? De los manantiales. Y los manantiales venían corriendo por la tierra. El agua venía corriendo por la tierra. En la tierra están los minerales. Y los minerales formaron las primeras proteínas que formaron los aminoácidos para que se fabricara la vida. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Entonces necesitamos agua con minerales. Necesitas garlic y el NRG. El NRG es un regulador de adrenalina. Eso es para mis amigos en general que, por ejemplo, en México, que tienen los productos. Mis amigos de Ecuador, por ejemplo, de los productos que tienen mis amigos de Ecuador, ¿qué les podemos dar? A mis amigos de Ecuador, fíjate, para estos, para lo que es a través de vías respiratorias, alergias vías respiratorias, junto con su tratamiento médico, no estoy quitando el tratamiento médico, pero sí le estoy dando nutrientes para que poco a poco, si se hacen las cosas bien, el nutriente desplaza el medicamento. Que poco a poco el nutriente puede, que llegue un momento que digas, oye, pues ya tiene mucho que no me da la rinitis, ya tiene mucho que no me da el asma. ¿Qué hiciste? Pues no, pues me tomé medicamento, pero ahorita ya está sin medicamento, me estoy sintiendo mucho mejor y no me ha dado. Pues eso es lo importante, que el nutriente desplaza el medicamento. Pero si tú le das medicamento, pero no le das nutrientes, se te olvida la parte más importante de la salud. Usted nació con nutriente, no con medicamento. Usted nació con nutriente, no medicamento. Lo que repara las células es el nutriente, no el medicamento. Los tejidos es el nutriente, no el medicamento. El medicamento es una herramienta maravillosa en lo que el cuerpo se repara, pero para que el cuerpo se repare, pues aparte del medicamento, hay que darle el nutriente. O sea, se complementan, ¿ok? Entonces, mis amigos de Ecuador, pues ahí tienes el Herbalife Line, tienes el Nightwort, tienes el Extracal, tienes el NRG también. O sea, prácticamente tienes todos. Tienes el té de hierbas, tienes el CR7, tienes el Immunescence. Tienes bueno, acá en México se llama ponche de frutas, allá creo que se llama Beverly Mix, algo así, ¿no? Y tienes la Fórmula 1. Entonces, eso es para alergias a través de vías respiratorias, que se adquirieron a través de vías respiratorias, ¿ok? Son diferentes a cuando recibes una alergia alimenticia. Ahorita vas a ver cuáles son los principales alimentos que generan alergias y también vas a entender por qué una persona se puede volver alérgica, sobre todo alimenticia de adulto. Ahorita lo vamos a entender. Pero antes de pasar esa zona, aparte de checar esto, ya vimos
Vámonos un corte comercial porque viene la parte más importante de la conferencia, donde vienen las alergias alimenticias. Todos son importantes, pero vamos a un corte comercial y seguimos. Esta conferencia promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación balanceada, adecuada ingesta de líquido, actividad física, suplementación o complementación alimenticia y descanso apropiado. Los productos de Herbalife Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos. Antes de consumir cualquier producto Herbalife Nutrition, lee detenidamente su etiqueta. La conferencia no está basada en el uso de los productos y su objetivo es compartir conocimientos para complementar la nutrición. Una buena nutrición ayuda y contribuye a que las defensas del sistema inmune no decaigan y funcionen adecuadamente. Evento independiente realizado por Luis Nájera y Teresa Timbiano, distribuidor independiente de Herbalife. Adelante, doctor. Gracias. Gracias. Después de este anuncio comercial, vámonos, seguimos con la información y ahora sí vamos a ver las alergias alimentarias, ¿ok? ¿Qué produce alergias alimentarias? Permítanme poner las diapositivas, regresar, ok, aquí está, ok, seguimos. ¿Ok? Y ya después, obviamente me estoy apurando porque hoy es sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Al final vamos a tener todavía más margen de tiempo para preguntas y respuestas, pero vamos a terminar esto. Fíjate, vamos a las alergias alimentarias o intolerancia a los alimentos, cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es una alergia y otra cosa es una intolerancia a los alimentos. Hay gente que es intolerante a ciertos alimentos, pero hay gente que es alérgica a ciertos alimentos. ¿Cuál es la diferencia, David? ¿Cuál es la diferencia entre una intolerancia y una alergia? Y esto es importante que usted lo sepa, ¿eh? Porque no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La intolerancia alimenticia te da síntomas gastrointestinales simplemente. Una intolerancia alimenticia, haz de cuenta que es una sustancia, por ejemplo, una enzima que tú, por ejemplo, soy intolerante a la lactosa, porque no tienes una enzima que digiere la lactosa. Si me explico, que es el azúcar de la leche de vaca. Entonces, si yo te doy esas enzimas, pues a lo mejor puedes tolerar la lactosa o simplemente te quito la lactosa, te doy leche sin lactosa, pero puedes seguir consumiendo el alimento. No te genera una reacción. Cuando de repente tomas algo de lactosa a la leche que no le quitaron la lactosa y tú la tomas, lo normalmente, principalmente se afecta en el intestino. Te produce gases, te produce inflamación intestinal, te puede producir diarreas, estreñimiento, cierto vómito, hasta ahí, hasta ahí. Diferente. Una alergia alimenticia genera una alteración. Si tú eres alérgico a algún alimento y lo consumes, en ese momento se genera una alteración multisistémica, es decir, no nada más intestinal. Te puede afectar muchos órganos, te puede afectar el pulmón, el riñón, el hígado, el sistema nervioso, el cerebro, ¿ok? Multisistémica y puede generar una reacción anafiláctica. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Una reacción ya donde ya está en riesgo tu vida, donde te puedes inflamar mucho, el corazón empieza a trabajar como si tuviera taquicardia, te cuesta trabajo respirar, el dolor de cabeza puede ser intenso, se te puede llenar la piel de ronchas, por darte un ejemplo, ¿sí me explico? Esa es una reacción alérgica anafiláctica y ahí sí está en riesgo tu vida. En ocasiones hay gente, fíjate, es increíble cómo hay gente que de repente nada más por un alimento que a lo mejor ni siquiera consumió, sino simplemente porque la cuchara, ejemplo, ¿sabes qué? Soy intolerante al melón, por darte un ejemplo. No intolerante, perdón, soy alérgico al melón. Y ahorita vas a saber por qué surgen las alergias alimenticias. Y tú, de repente, pasa el de los helados y tú pides, dame uno de limón. Pero el de los helados agarra con la cuchara con la que pone el helado y que le pone de todos los helados, y antes de ponerte a ti el de limón, pues le puso a otra cliente el melón. Entonces, aunque a ti te haya puesto de limón, pues ya quedó algún residuo. Tú te comes ese helado, aunque sea de limón, pero que tenga tantita cantidad de alguna forma de melón,
En cuanto entra a tu cuerpo, produce una reacción alérgica. Y ahí es cuando te puede producir de verdad un verdadero martirio, que incluso en ocasiones te tienen que llevar de emergencia al hospital, porque si no, no te puede, para darte el antihistamínico, para que de alguna forma puedas sobrevivir a una situación que puede ser muy, muy grave. Acuérdate, diferencia entre intolerancia y alergia. La intolerancia alimenticia normalmente produce un efecto inflamatorio en el intestino. Gases, inflamación y todo eso. Esa es una intolerancia. Una alergia puede ser multisistémica, ataca muchos órganos, ¿ok? Eso es importante. Ahora, ¿por qué cada vez hay más alergias a los alimentos? Y esto normalmente puede ser desde niño, que es cuando, repito, el intestino no ha madurado, pero también en edad adulta. ¿Por qué se producen las alergias alimenticias? Te voy a decir la principal causa, ¿eh? La principal causa. No digo que sea la única, pero la principal. Intestino permeable. El intestino permeable es la causa más común de alergias alimenticias. Cuando por algún motivo tú tienes mucha inflamación intestinal, porque comes alimentos muy inflamatorios, porque comes muchos alimentos que por ejemplo, que elevan el azúcar eleva la insulina y la insulina lo que más inflama es el intestino. ¿Ok? Inflama el intestino. Más aparte, tú te expones a alguna carga de estrés frecuentemente, el estrés eleva el cortisol y el cortisol es inflamatorio. ¿Sí me explicó? Se inflama el intestino. Pero conforme se va inflamando el intestino, recurrentemente llega un momento en que el intestino se puede abrir y se conoce como intestino permeable. Esto que ves aquí de este lado izquierdo es el intestino permeable, ¿ok? Esto es intestino permeable. ¿Qué significa permeable? Que deja huecos. Acuérdate que un intestino sano tiene que estar bien sellado, bien selladito. El intestino cuando está sano no puede dejar pasar nada que no sea algo ya digerido. O sea, si va a pasar un alimento, lo único que absorbe el intestino cuando está sano son nutrientes. Lo único que deja de pasar son nutrientes cuando está sano, bien sellado. Nutrientes, pero obvio, ya digeridos. Esos nutrientes digeridos llegan a la sangre, que es la parte de abajo que ves, ese como tubito rojo, haz de cuenta que es la sangre. Los nutrientes ya digeridos llegan a la sangre. Y esa sangre lleva los nutrientes, como ya están digeridos, a todas las células para que las células se empiecen a regenerar, ¿ok? Entonces, por eso, todo lo que debe de pasar son nutrientes ya digeridos. Y todo lo que sea tóxico debe de quedarse arriba del intestino. Digo, poniendo ahí la imagen para que te des una idea. Todo lo que sea tóxico que le haga daño. Puede ser bacterias, hongos, parásitos, proteínas no digeridas, alimentos que no se digerieron se deben de quedar arriba, no pueden llegar a la sangre. El problema es que cuando hay mucha inflamación intestinal, mucho azúcar, mucha insulina, se abre el intestino. Y si se abre el intestino, penetra el tóxico a la sangre. Pero puede penetrar un alimento sin digerirse. En vez de que penetre un tóxico, una bacteria, pues va a penetrar por ejemplo, un pedazo de leche, por darte un ejemplo. La proteína sin digerirse llega al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo lleva esa proteína sin digerir a través de la sangre. El sistema inmune la detecta y dice, oye, ¿qué hace esa proteína sin digerir? No está digerida, entonces es un enemigo. Pues el sistema inmune se exacerba para sacar a lo que él cree que es un enemigo. ¿Sí me explicó? Porque pasó sin digerirse. Y entonces, ahí es cuando produce la reacción alérgica. Sistema inmune exacerbado empieza a dañar tu cuerpo por todo el torrente sanguíneo y es cuando empiezan las complicaciones. Entonces, ¿qué lo produjo? No es de que a lo mejor el alimento que consumiste sea malo. El problema es que pasó en un momento donde el intestino estaba abierto, penetró a la sangre, sin digerirse, pudo ser una fruta, puede ser el melón, un vegetal, ¡fum! Sistema inmune no lo reconoce porque no está digerido. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. La principal causa de alergias alimenticias tienen que ver con el intestino permeable. ¿Y qué necesito para que el intestino se abra? Los 3 factores, fíjate. Número 1, intestino permeable. Para que haya una enfermedad autoinmune alimenticia, es decir, para que haya una alergia alimenticia, el sistema inmune está exacerbado. ¿Qué detona esto? ¿Cuáles son los 3 factores que detonan una alergia alimenticia? Número 1, intestino permeable. Se abrió el intestino, por lo tanto puede penetrar cualquier tóxico, ¿ok? Cualquier tóxico. Puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un virus, puede ser un alimento. Sustancia.
el alimento. Por ejemplo, manzana. Puta, tú te comiste una manzana que nunca te había hecho daño, pero no sabías que en ese momento tu intestino estaba permeable. Te comes la manzana y el intestino, como está abierto, lo que hace unos años no, porque el intestino no se abre de un día para otro. Tienen que pasar procesos inflamatorios muy frecuentes para que el intestino poco a poco se vaya abriendo. Y cuando se abre, justo te comes esa manzana, penetra la manzana sin digerirse, llega a la sangre, sistema inmune se hiperactiva. Ok, entonces ya tienes intestino permeable. Luego sustancia, el alimento. 3, detonante emocional. Ojo con el detonante emocional, porque penetró el tóxico, pero en cuanto tienes un proceso, llamémosle, de mucho estrés, porque te acabas de pelear con tu pareja, porque acabas de tener problemas económicos, porque tienes una situación de angustia, aparte de que eso te produce cortisol, se abre el sistema inmune, el cortisol elevado pone en alerta al sistema inmune. Entonces, el sistema inmune, intestino permeable, sustancia que penetra y luego alteración emocional, ¡fum!, todo caldo de cultivo para que se active el sistema inmune y empiece a dañar lo que antes era bueno, pues ahora lo ve como un enemigo. Pero, conclusión, alergia o una enfermedad autoinmune. El 90% de las enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, la fibromialgia, el hipotiroidismo de Hashimoto, tiene que ver con el intestino permeable. Pues déjame decirte que el intestino permeable también está dejando pasar nutrientes sin digerirse. Así sea una manzana, así sea un marisco, así sea cualquier alimento. Si no se digieren y tienes un detonante emocional que exacerba la adrenalina, ¡pum!, sistema inmune se activa. Entonces, ahí es cuando viene lo que se conoce las alergias, cómo se reflejan en las alergias alimentarias, principalmente en la piel. La alergia alimentaria principalmente desencadena en la piel. ¿Ok? En el niño, ¿por qué un niño puede tener dermatitis atópica, David? Bueno, un niño porque acuérdate lo que te dije. Cuando nace un niño, su intestino todavía no está maduro, todavía no está muy maduro. Y si tú le metes alimentos equivocados como leche de vaca, que es el alimento que más genera alergias, pasa la proteína de la leche de vaca que el bebé no puede digerir, pues penetra. No tiene anticuerpos, nació por cesárea en vez de por parto natural, no tiene anticuerpos, se abre el intestino con la leche de vaca, con la leche fórmula, se abre el intestino, penetra la leche, pues la proteína no la reconoce el sistema inmune, se activa, simplemente porque el intestino no está maduro, no está bien sellado. ¿Sí me explicó? En ese momento, ¿ok? ¿Cómo me doy cuenta que tengo una dermatitis atópica? Normalmente esta alergia alimentaria se produce en los primeros años de nacimiento del niño. Normalmente en sus cachetitos se les ven muy rojos. Si los has visto, seguramente has visto niños así pequeñitos que tienen las mejillas muy rojas, muchas veces en las pompas y todo eso, ¿ok? Enrojecimiento de la piel, comezón, da mucha comezón, incluso te rascas y se agudiza más la comezón, ardor, puede ser muy molesto, resequedad y salpullido. En la edad adulta, conforme va avanzando, en los pliegues, en donde, por ejemplo, aquí entre los antebrazos y el bíceps, te empiezas a rascar, en los pliegues entre la pantorrilla y la pierna, el cuádriceps, perdón, el bíceps femoral, entre la pantorrilla y el bíceps femoral, ahí donde está el pliegue, donde doblas la pierna, pues ahí te da mucha comezón, ¿ok? Y posteriormente también en el cuello o en la parte trasera del cuello, en todo lo que están los pliegues conforme va avanzando. Normalmente eso se produce la dermatitis atópica. Y cada vez que comes ese alimento se te desemboca, ¿ok? Pero ojo, acuérdate que también muchas veces en un adulto el estrés genera exacerbación del sistema inmune porque está en estado de alerta, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Luego, hay otro tipo de desencadenante alimenticio en la piel. Normalmente los desencadenantes alimenticios, aparte de la parte intestinal, repercuten en la piel. Urticaria y angioedemas. Fíjate, ¿qué es la urticaria? Ronchas en varias zonas del cuerpo. O sea, cuando una persona algo te genera alergia, que tú dices, siempre que tomo, por ejemplo, un kiwi, ¡pum!, me lleno de ronchas. Ah, pues entonces, pues dale gracias a Dios que nada más son ronchas. Dale gracias a Dios que nada más son ronchas, porque de verdad que hay problemas más graves, ¿eh? Entonces, ojo, normalmente la urticaria son ronchas en varias zonas del cuerpo. Te puedes llenar de ronchas. ¿Cuántas veces no, de repente, oye, pues se llenó de ronchas? Ah, ok. Pero hay otro que se llama angioedemas. ¿El angioedema qué genera? Fíjate, el angioedema produce inflamación en los párpados y en el labio. Eso puede ser también una característica. Es la diferencia, ¿eh? Una roncha es una urticaria, puede ser en todo el cuerpo, pero el angioedema produce simplemente, pareciera que te salió roncha en los labios o en los párpados.
¿ok? Entonces, ojo, porque eso es sinónimo de una alergia. Alergia alimentaria, ¿ok? Alergia alimentaria y principalmente, ¿cuál es la causa? Intestino permeable. Intestino permeable. Puede ser desde niños simplemente porque no estaba maduro el intestino o de adultos por tanta inflamación. Entonces, alergias alimentarias, reacciones adversas a algún alimento, 4.2% en menores de 5 años y 3.9% en menores de 18 años. ¿Cuáles son los principales detonantes de alergias alimentarias? Leche de vaca, principalmente desde pequeños. Ojo con la leche de vaca, vuelvo a insistir que es la principal causa de alergias y de otros factores inflamatorios. El huevo, cuando tú le metes huevo de alguna forma al niño, a lo mejor un huevo crudo o algo así, si el intestino no está bien y tiene por ahí un orificio, penetra y puede generar una reacción. El chocolate, también se ha visto que el chocolate también en niños pequeños genera las alergias. Los mariscos ya en gente adulta, normalmente yo conozco que normalmente el marisco afecta a la gente ya más adulta, ¿ok? De adolescentes adultos, ¿ok? Los frutos secos como el cacahuate o el maní son sumamente inflamatorios para muchas personas. No a todos, y el trigo por el gluten, ¿ok? Entonces, por el exceso de gluten que puede tener. Entonces, ojo con eso. Pero también hay algunas frutas, Esto se llama síndrome de alergia a frutas y vegetales. ¿Qué es esto? Fíjate, alergia a alimentos vegetales y frutas. Estos, tanto los vegetales como las frutas, tienen dos tipos de proteína. Hay dos tipos de proteína que contienen estos alimentos, aunque sean buenos, y no es de que sean malos, simplemente hay gente que reacciona hasta eso. Por ejemplo, hay una que se llama proteína de transferencia de lípidos, LTP y profilinas. Hay gente que es reactiva a esas proteínas, ya sea a la LTP o a las profilinas. ¿Cómo puedo saber si soy más bien alérgico a esta proteína? Ya sea a la LTP o a las profilinas. Muy fácil. Ahí te va. Si tú una fruta o un vegetal no lo toleras ni cocido ni crudo, es decir, que así te lo comas crudo o cocido, no lo toleras, te genera la reacción alérgica, significa que eres alérgico a la proteína LTP, ¿ok? Tu alergia está a esa proteína. Cuando no lo toleras ni crudo ni cocido. Ahora, si tú toleras ese alimento cocido, o sea, si los toleras cocidos pero crudo no, significa que eres alérgico a las profilinas. ¿Ok? Entonces es importante porque esos parámetros te va a decir el doctor, el especialista, el alergólogo, te va a decir, oye, y cuando comes, por darte un ejemplo, manzana, cuando te la comes cruda, ¿te genera la alergia? No, cuando me lo como cruda no me pasa nada. Ah, entonces, ¿qué significa? Cuando te la comes, por ejemplo, cocida, ¿te pasa algo? Si los toleras cocidos, es que que tienes tu problema en las profilinas, ¿ok? A la proteína de la profilina. Si no los toleras ni crudos ni cocidos, al LTP, ¿ok? Que es la proteína de transferencia de lípidos. ¿Okay? Eso es importante porque eso te lo va a preguntar el doctor y en base al cuestionamiento del doctor vas a ver si el alimento te hace daño crudo y cocido, de cualquier forma como te lo comes te va a hacer daño, o si a lo mejor si cocido ya no te hace daño. Entonces vas a decir, puedo comerme manzana siempre y cuando esté cocida, ¿ok? Porque mi problema está con las profilinas, que es el tipo de proteína que en crudo me daña, ¿ok? Entonces eso es más o menos saberlo. ¿Cuáles son las frutas que producen más alergias por las profilinas? Normalmente estas son las frutas que en la mayoría de la gente, por las profilinas, que es el tipo de proteína que contienen, generan más focos alérgicos. Kiwi, principalmente, el melón, el durazno o melocotón también se le llama, la fresa, el plátano. Si te fijas, son frutas muy comunes que la mayoría de la gente consumimos. Sin embargo, como tienen ese tipo de proteínas que van acompañados de un polisacárido, un azúcar, pues generan esa reacción alérgica en algunas personas, siempre y cuando hayan tenido el intestino débil o inflamado, ¿ok? Manzana, nueces, cacahuate, tomate y frutos rojos. Los frutos rojos, ¿ok? También pueden generar por las profilinas. Ahora, ¿cómo evitar las alergias alimenticias? ¿Cómo evito las alergias alimenticias? ¿Cómo puedo reducir el riesgo de tener una alergia alimenticia? Para evitar el riesgo, primer paso, en los niños. Vámonos primero a los niños y luego pasamos a los adultos. Alimentación en bebés. No le des azúcar añadida en los primeros 2 años de vida para evitar la inflamación. Acuérdate que el azúcar añadida, no la que viene en los alimentos. ¿Te das cuenta que el niño todavía está? Si tú luego le metes, por ejemplo, después de la lactancia, que es a los 6 meses, su primer alimento le metes, por ejemplo, en su papilla azúcar refinada, por ejemplo, en los Gerbers,
que trae 18 gramos de azúcar refinada, pues el azúcar refinada es inflamatoria, va a producir insulina y la insulina va a inflamar el intestino. Lo que más inflama la insulina es el intestino. Entonces, un niño que desde que está naciendo a los 2 años, antes de los 2 años, porque ya le puedes dar alimentos sólidos, le empiezas a meter azúcares refinados, obviamente le vas a inflamar el intestino y aumenta el riesgo de que, como está más frágil el intestino, no ha madurado, se abra más rápido, penetra el tóxico a través del alimento y genera una reacción alérgica. ¿Ok? Entonces, ojo, por eso es muy importante que los primeros 2 años de vida de un niño son vitales, que trates de darle leche materna, que evites los azúcares refinados para que no produzca insulina y la insulina no inflame el intestino. Es más, te voy a dar una recomendación para los que tienen bebecitos o cuando o si alguna mamita está embarazada. Recomendación: después de la leche materna, espero que le puedas dar, después de la leche materna, a los 6 meses, que cuando te dicen que ya le puedes empezar a dar ciertos alimentos sólidos, no le des luego papilla de fruta. Dale verdura, no fruta, porque la fruta es más dulce. Y como también, así como apenas está formando el intestino que no madura, el cerebro es cuando más conexiones cerebrales tiene. Cuando un niño nace, es cuando más conecta tiene muchas conexiones cerebrales. Es decir, que todo lo almacena. Si tú le metes el primer alimento sólido después de la leche materna, le metes papilla de dulce, es decir, de fruta, aunque tú la prepares en casa, crea conexión con lo dulce. ¿Y qué significa eso? Que a ese niño le van a encantar las cosas dulces, ¿ok? Porque ya creaste esa conexión a través de las conexiones cerebrales, ¿ok? Entonces, muy importante, porque si tiene gusto por lo dulce, pues va a buscar dulce a como de un lugar posteriormente que vaya creciendo y muy probablemente se haga adicto al azúcar. Y no queremos eso, porque quien es adicto al azúcar es adicto a las enfermedades. Primer alimento sólido, papilla de verduras. Es un carbohidrato, pero no trae tanta azúcar como la fructosa de la fruta, ¿ok? Entonces, le quitas eso. Hay que añadirle después, ya en cuanto, sobre todo, si no tuvo lactancia, si no tuvo parto natural, añádele, por favor, probióticos y prebióticos. Bacterias buenas, porque no es durante el embarazo, cuando nació el bebé, si no nació por parto natural, careció de bacterias buenas. Entonces, más frecuente que puedan surgir enfermedades. Hay que añadirle probióticos y prebióticos después de los 6 meses, donde ya pueda empezar a consumir alimento, ¿ok? Fibra, hay que meterle fibra para que es lo que le va a dar la flora intestinal a las bacterias correctas, el hábitat adecuado para que sobrevivan. Colágeno, hay que meterle colágeno. El colágeno, aunque no lo creas, el colágeno no solo fortalece tendones, ligamentos, que para un niño cuando está creciendo son muy importantes, también repara las paredes intestinales, protege las mucosas, las paredes intestinales. El colágeno, la vitamina D, que es la que activa el sistema inmunológico, y glutamina. La glutamina es el aminoácido más importante del sistema inmunológico, que es el que modula el sistema inmune, pero aparte la glutamina principalmente se encuentra en el intestino. Entonces, si te estoy diciendo que las alergias alimenticias son porque el sistema inmune está exacerbado, pues métele glutamina, porque ¿dónde se forma el sistema inmune? En el intestino. Entonces hay que meterle glutamina para fortalecer su sistema digestivo del niño, ¿ok? Ahora, en adultos, muy importante, ojo, porque dices, es que yo antes comía melón, pero de la noche a la mañana me comí el melón y me llevaron al hospital, y cada vez que como melón, o kiwi, me voy al hospital. Significa que en cierto momento de adolescente, adulto, qué sé yo, aunque tu intestino ya estaba muy maduro, estabas comiendo muchos alimentos inflamatorios, más aparte cargas de estrés emocional, inflamaron tanto el intestino que cuando se abrió el intestino en edad adulta, no de niño, de edad adulta, penetró el alimento sin digerirse. Y como en ese momento tuviste un desencadenante emocional porque te enojaste, porque lloraste, porque discutiste, qué sé yo, ¡pum!, liberaste adrenalina por el enojo. La adrenalina hace que el sistema inmune se hiperactive y entonces generaste el detonante emocional, que ahora, como penetró ese alimento, tú ya no te acuerdas, pero cada vez que comes ese alimento, el sistema inmune tiene buena memoria y lo ve como un enemigo estresor. ¿Ok? Por eso lo trata de dañar. ¿Cómo le hago para sellar el intestino? Primero, mantén baja la insulina. Mantén baja la insulina, porque lo que más inflama la insulina es el intestino. Perdón, lo que más inflama la insulina, sí, estaba bien dicho, es el intestino.
¿Qué es lo que eleva mucho la insulina? Principalmente los carbohidratos simples, la leche de vaca eleva mucho la insulina, las pastas, la bollería industrial, arroz blanco libera mucha insulina, amigos. No es de que sea bueno o malo, no estoy diciendo si son buenos o malos, son alimentos que elevan mucho el azúcar y el cuerpo libera mucha insulina, y la insulina inflama el intestino. Hay gente que le va a dar gastritis, hay gente que le va a dar colitis, pero hay gente que tiene alergias que le va a seguir dando la alergia alimenticia, ¿ok? Entonces, ojo. Hay que reparar el intestino. ¿Con qué se repara el intestino? ¿Con qué lo vuelvo a sellar? Con probióticos, prebióticos y colágeno. Y colágeno, ¿ok? Importantísimo. Ojo, ya le di colágeno, ya le di probióticos, ayunos intermitentes. ¿Para qué? Para que mientras estás en ayunas, el cuerpo esté reparando los tejidos, para que pueda sellar el colágeno y no siga penetrando el tóxico. Y poco a poco puedas seguir dejando tanto medicamento. ¿Sí me explico? O sea, y no solo para las alergias, para gente que tiene gastritis. ¿Cómo quieres reparar algo si nunca le das descanso? Si tú te lesionas una pierna porque fuiste a jugar fútbol y te lesionas, antes de seguir jugando tienes que descansar para que el cuerpo, los tejidos se reparen, ¿ok? Para que el colágeno repare el intestino, ¿ok? Y, muy importante, trata de calmar el sistema nervioso. Trata, porque si tú eres una de las personas que todo el tiempo estás viviendo con estrés, el estrés eleva el cortisol y el cortisol eleva el azúcar libera la insulina y la insulina te sigue inflamando el intestino. Entonces, muy importante relajar el sistema nervioso y dormir bien. Dormir bien, porque si no duermes bien, los tejidos no se reparan. Oye, David, pero es que yo por mi trabajo no puedo dormir bien, sobre todo mis amigos de Ecuador, que luego también andan con todo lo de la pandemia y todo eso, no duermen bien. Pues, ¿qué crees a mis amigos de Ecuador? Aquí en México ya lo tenemos, pero para mis amigos de Ecuador que no pueden dormir bien, te voy a dar una recomendación. Métele el nuevo Relaxion Tea que acaba de salir. Este es el nuevo que me acaban de decir que acaba de salir y es una maravilla. En México lo tenemos, se llama Infusión Herbal. Allá se llama Relaxion Tea, que contiene manzanilla, pasiflora, flor de lavanda y toronjil. ¿Ok? Es para gente que vive con mucho nervio, que no puede dormir o que tiene estreñimiento, porque también el sistema nervioso conecta con el intestino. Tienes estreñimiento, pues todo el tiempo estás así. Entre más estreñimiento, más materia fecal, más acidez, más inflamación intestinal y pues más propenso no solo a la gastritis, a la colitis, a las alergias. ¿Sí me explico? Porque dejas desprotegido. Cuando alguien no puede dormir bien, métele estos nutrientes. Son plantas medicinales que relajan el sistema nervioso. La manzanilla, la pasiflora, por eso se llama pasiflora. Flor pasiva, relaja mucho el sistema nervioso. La flor de lavanda, que también muchas veces se utiliza en los baños. ¿Por qué? El aroma a lavanda, ¿por qué? Porque relaja mucho el sistema nervioso. ¿Y por qué lo ponen mucho en los baños? Porque desde la época romana, después de esas comidas que hacían los reyes de mucha gula, pues de repente llegaban al baño y tenían estreñimiento. Pues la flor de lavanda, ahora sí que los que eran los expertos en esa parte les decían, mira, la flor de lavanda es un relajante. Lo ponen en el baño, esencias en el baño de flor de lavanda, se relaja el sistema nervioso, pues entonces se relaja el intestino y puede sobrar. Por eso lo hacían. Entonces, la flor y el toronjil, ¿no? Que también regula mucho y modula el sistema nervioso hormonal. Entonces, excelente producto. Felicidades a mis amigos de Ecuador. Aprovéchenlo, porque si alguien quiere relajar una alergia alimenticia, tienes que calmar el intestino para que selle el colágeno, duermas bien y entonces el colágeno pueda sellar, los probióticos trabajen bien y no estés liberando tantos picos de insulina por tanto cortisol, ¿ok? Eso es importantísimo. ¿Qué productos le viene bien a alguien que tiene una alergia alimenticia? Ok, ya vimos respiratoria. Productos para alguien que tiene alergia alimenticia. Omega 3, primero, para desinflamar. Omega 3, los probióticos junto con el prebiótico, bacterias buenas, porque pues, lo que va a reparar, va a hacer que el intestino se repare son las bacterias buenas, ¿ok? Muy importante. La glutamina, por ejemplo, una fuente de glutamina fuerte es la Fórmula 1 Sport. Ahí tienes una buena fuente de glutamina, ¿ok? Entonces, en esos momentos, alguien que tiene una alergia alimenticia le podría venir muy bien, ¿ok? Le podría muy bien la Fórmula 1 Sport o en cierto momento la Fórmula 1 tradicional, no importa. Importantísimo el colágeno, ¿eh? El colágeno es el sellador por excelencia del cuerpo y yo necesito sellar el intestino porque una alergia alimenticia tiene que ver con el intestino permeable normal en la mayoría de los casos. El ponche de frutas, que es un antioxidante, pero aparte también es un antiinflamatorio intestinal. El balance M para la vitamina D, para que la vitamina D se active y module el sistema inmunológico y no esté exacerbado. ¿Ok? Que puedas decir, no dependo tanto de mi antihistamínico, ¿ok? O del medicamento que me dio el doctor, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy modulado. Tengo la alergia, pero me siento bien, estoy controlado, no tengo que estar tomando todo el tiempo mi antihistamínico, ¿ok?
el extracal, calcio y magnesio que relaja y modula el sistema inmunológico. NRG. El NRG es en las alergias, amigos, grábense bien, el NRG es vital en las alergias porque es un regulador de adrenalina. La alergia va a haber momentos donde en ciertas zonas va a producir cascadas inflamatorias, donde van a obstruir los vasos sanguíneos y la adrenalina te va a permitir abrir esos vasos sanguíneos. Pero también hay momentos donde necesitamos que la adrenalina selle, que selle para que no siga penetrando el tóxico. ¿Sí me explico? Por eso el NRG en cualquier tipo de alergia lo necesita, ¿ok? El Nightwort, obviamente, para abrir vasos sanguíneos y que fluya sangre con oxígeno, mucho aloe, y el infusión herbal. Porque lo que pasa en el intestino, curiosamente, pasa en la mente. Muchas alergias alimenticias o gastritis, colitis, aunque no sean alergias o intolerancias, tienen que ver con el sistema nervioso. Sistema nervioso conecta con el intestino. Están conectados intestino, cerebro craneal con cerebro intestinal. Quiero reparar el cerebro intestinal, tengo que calmar mi mente. Por eso le meto la infusión herbal. Esos mis amigos de México en apoyo nutricional, alergias alimenticias. ¿Ok? Alimentarias, ¿ok? Mis amigos de Ecuador, apoyo para Ecuador a alergias alimenticias, pues mira, tienes casi prácticamente lo mismo. Tienes Herbalife Line, tienes el Esencia Inmune, tienes el colágeno, ¿ok? Tienes el ponche de frutas, el extracal, NRG si lo tienen allá. Tienen Nightwort, tienen el aloe, tienen el nuevo que acaba de salir, que es el Relax, que es el infusión herbal acá en México, ¿ok? Tienes la Fórmula 1 tradicional con los 114 nutrimentos y aparte tienes el Ribul Strength que también trae mucha glutamina. Entonces tienes material para ayudar a mejorar cualquier condición alérgica y que poco a poco el nutriente desplace al medicamento. Eso de que las alergias son para siempre, perdóneme, pero eso no es cierto, amigo. Son para siempre, siempre y cuando no hagas bien las cosas. Dale el tratamiento médico que te va a dar el doctor, pero también dale los nutrientes. Usted nació con nutriente, no con medicamento. ¿Ok? Últimas recomendaciones. Hay que visitar al alergólogo. El que se encarga de las alergias es el alergólogo, es el especialista. Entonces, para determinar el tratamiento a seguir, cuando ya se diagnostica una alergia, tu médico de cabecero te puede decir, con un cuestionario te puede decir, ¿sabes qué? Sí tienes alergia. Ya cuando te detecta el doctor que sí es una alergia, que no es una infección o que no es una intolerancia, lo ideal es que vayas con el alergólogo. Y el alergólogo te va a dar tratamiento para la alergia. Por ejemplo, debe ser individualizado, depende de la severidad de la alergia de cada persona, porque lo mismo que una manzana le puede hacer daño a una persona, de una manera muy exacerbada, a otra le puede hacer una alergia, pero no tan exacerbada. ¿Sí me explico? Farmacológico normalmente son antihistamínicos, normalmente antiinflamatorios, anticongestionantes y broncodilatadores. Eso es lo que te van a dar normalmente de fármacos. Y te van a decir que obviamente trates de eliminar el alérgeno, lo que te está generando la inflamación, y obviamente te van a dar un tipo de vacuna. El especialista, ya el alergólogo, te va a hacer una inmunoterapia, que es una vacuna donde fíjate cómo funciona esa vacuna. Primero tiene que hacer un examen para detectar cuál es la principal causa de tu alergia. Haz de cuenta, vamos a suponer que te pone un ácaro. El ácaro es lo que le genera la enfermedad. Pues ese ácaro te lo va a poner una vacuna en una cantidad muy mínima, infinitamente mínima, y te la va a inyectar para que no lo sientas. Y que poco a poco el cuerpo se va, luego la siguiente sesión te va a dar una dosis un poquito más grande de esa misma sustancia. O sea, no empezó con una dosis grande, te está inyectando tu alergia, lo que te está generando la alergia. A través de la vacuna te va a dar lo que te genera la alergia, pero va a ir de muy poco, de mucho menos, de muy poco a más, para que poco a poco el cuerpo se vaya adaptando sin crear reacción alérgica. Esa es la inmunoterapia que se está generando, ¿ok? Estudios pertinentes, pues normalmente es el test cutáneo. Hoy en día el más importante es el test cutáneo para las alergias, ¿ok? Se introducen los posibles alérgenos por la piel, te hacen un raspado de la piel, ahí te ponen los distintos alérgenos y ahí se van a dar cuenta a qué es alérgico y entonces ese alérgeno te lo van a poner en la vacuna de una manera ínfima y poco a poco te lo van a ir poniendo más para que el cuerpo se vaya adaptando. Y si te fijas, es una estrategia normal. Muchas veces, muchos de nosotros tomamos algo que dices, oye, el NRG, por darte un ejemplo, me generó como que me aceleró mucho. Ya no me debo de tomar el NRG, no, sí, pero empieza con menos cantidad. El cuerpo es adaptativo.
Entonces se adapta y conforme se va adaptando lo vas tolerando mejor, incluso algún alimento, ¿sale? Entonces esa es la idea. Pues amigos, espero que haya quedado claro esta información, que te sirve de algo y cualquier duda, estoy a tus órdenes para lo que me quieras preguntar. Muchas, muchas gracias y que Dios los bendiga, amigos. Muchas gracias. No sé si tengo maestra de ceremonias hoy o maestro, porque creo que ya les di una alergia y se quedaron callados totalmente. Les di una alergia en la voz que ya no las escucho. ¿Quién sabe qué pasó? Para mí que a Luis le dio la alergia total porque se me ha perdido Luis. Luis, ¿dónde estás, Luis? Que está hoy día de maestra de ceremonia, Luis. Bueno, hasta mientras se conecta Luis, mientras está aquí Luis. Muchísimas gracias, doctor. De verdad ha sido un tema súper interesante. Creo que ya está Luis. Luis, ¿ya estás para darte paso? Luis. Pues parece que a Luis le dio alergia a su computadora. Sí, no, buenas noches. Bueno, lo que pasa es que no puedo activar el audio. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por toda la tremenda información que nos acaba de dar, pues la cual fue muy importante, muy interesante, y estoy seguro que todos los que estuvieron en esta maravillosa conferencia, pues aprendimos muchísimo. Así es que de paso, gracias, doctor, por brindarnos esa sabiduría y llenarnos de conocimiento, pues, y poder ayudar a más seres humanos. Bueno, creo que vamos al punto de las preguntas y respuestas, ¿verdad? Adelante, adelante. Esa parte. Bueno, por acá tengo preguntas súper interesantes. A ver, vamos a ver, déjame ver. A ver, vamos a las preguntas. A ver, no me permite. Déjeme, le cierro por acá. Perfecto. Ahora sí. A ver, vamos a la primera pregunta. A ver si me ayuda poniendo como coficción porque no puedo ver las preguntas. Por favor, si me ayudan. Pero que ahí sí, sí no está, sé. sí está Luis como coanfitrión, sí está. Sí. Lo que pasa es que me cambié de compu porque la otra se me empezó a fallar, algo estaba pasando. Muy bien, perfecto. Si te cambiaste de compu, se te borraron las preguntas, Luis. No, sí está aquí. Ahí Perfecto. está. Las preguntas. ¿Qué le puedo recomendar a una persona que tiene deshidrosis? Deshidrosis, bueno, pues normalmente en ese caso de la deshidrosis, principalmente hay que meterle CR7 para hidratarse, precisamente. Hay que meterle también lo que es el ponche de frutas, hay que meterle también el cel activador. Hay que meterle, obviamente, los 114 nutrimentos a través de la Fórmula 1, ya sea tradicional o Sport. Hay que meterle mucho los probióticos con Herbalife Pro, y hay que meterle también mucho colágeno. El colágeno también le va a ayudar muchísimo en estos casos, aparte de su aloe y su multivitamínico. Eso sería como que la parte clave y el Balance M, que es un modulador del sistema inmunológico, que en este caso también está afectado. Ya, perfecto. Hola, buenas noches. ¿Qué le puedo recomendar a una persona que le van a operar del desgaste de la cadera? ¿Qué sería recomendable? Si le van a operar del desgaste de la cadera, pues normalmente, bueno, no sé en cuándo lo van a operar, pero de entrada, pues tenemos que proteger mucho la flora intestinal, principalmente, porque le van a meter, pues obviamente cuando hay una cirugía o cuando hay una operación, se ve muy desfavorecida la flora intestinal. Hay que meterle probiótico, Herbalife Pro o el Immunesense, que lo tienen allá en Ecuador. Hay que meterle también colágeno, hay que meterle el extracal, calcio y magnesio, hay que meterle ponche de frutas, Balance M, importante el Balance M para la fijación de calcio, el Balance M por la vitamina D, hay que meterle también lo que es el Nightwort, y bueno, pues obviamente hay que meterle lo que es el
Ay, se me fue ahorita el CR7 porque siempre, ya sea que vaya a haber una operación o que de alguna forma tratemos de evitarla, siempre tenemos que estar muy bien hidratados y no dejemos de tomar también, pues obviamente lo que nos genera las proteínas musculares, ¿no? La Fórmula 1, si tiene el PPP, que es lo que construye la masa muscular. Perfecto. Siguiente pregunta. Doctor, ¿qué me podría recomendar? Tengo problemas de quistes en los testículos. ¿Es cirugía o hay una manera de resolver con los productos o qué sería recomendable? Bueno, obviamente, antes de dar la respuesta, regresando a esto de las preguntas, esto es una recomendación generalizada, ¿eh? Obviamente no se puede tomar como una consulta, hay que checarse con su médico y esto es como una respuesta generalizada en la mayoría de los casos, pero siempre obviamente hay que checarse con su médico. Cuando uno tiene quistes en el testículo, acuérdense de lo que yo les he hablado cuando surgen los quistes. Cuando la insulina se queda alta, la insulina, si no rompemos fibras musculares y se van los músculos, la insulina baja. Cuando la insulina se suele acomodar en los genitales, en el caso de las mujeres, produciendo ovario poliquístico, miomas, y en el caso de los hombres, quistes en el testículo, lo que puede producir y efectivamente una infección en vías urinarias, varicocele, todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué se puede recomendar más allá del tratamiento médico, que es el que debe de seguir? Mi recomendación sería anti-snack para reducir los niveles de insulina. Hay que meterle también lo que es el Herbalife Line para desinflamar, el Proleza Duo para que el hígado vuelva a trabajar correctamente. Hay que meterle Cel Activador si lo tiene, para mantener bajos los niveles de insulina. Extracal, muy importante el Extracal. Hay que meterle también lo que es lo que es el ponche de frutas por la cúrcuma, que es un antiinflamatorio muy poderoso. La cúrcuma es un antiinflamatorio muy poderoso. Y bueno, pues hay que meterle también lo que es un vasodilatador. No sé si ya le dije el Nightwort. El Nightwort es muy importante, su aloe, y tratar de reducir muchísimo la inflamación consumiendo más Herbalife Line. Eso sería lo ideal, junto con su Balance M, el Balance M o el Inmune Sense, que también trae vitamina D. Perfecto. Doctor, me acaban de decir que tengo un mioma de 8.5 de grande. ¿Qué puedo hacer o qué puedo, bueno, pues obviamente, puedo tomar? ¿No? Obviamente cuando hay un mioma, pues hay que dejarlo de alimentar porque está creciendo y es obviamente una situación muy delicada. Hay que mantener baja la insulina. Para que los miomas no se desarrollen, hay que mantener baja la insulina. La insulina es anabólica, desarrolla células musculares, pero también células tumorales. Entonces, hay que mantener baja la insulina y para eso, pues, está Extracal, Nightwort por el ácido alfa-lipoico, anti-snack por el cromo. Hay que meterle también lo que es el té de hierbas. El té de hierbas te viene muy bien. Te viene muy bien también lo que es el Proleza Duo para mantener bajos los niveles para que el hígado trabaje correctamente. El Herbalife Line te viene muy bien para permeabilizar la membrana y que se meta la insulina y no se siga quedando alta, produciendo ese desarrollo de los miomas. Y hay que meterle, pues, por ejemplo, el ponche de frutas, y bueno, hay que estarse hidratando muy bien con el aloe, principalmente con el aloe. Y otra recomendación es: necesito que hagas un poquito de ejercicio de fuerza para que la insulina se meta a los músculos y no se siga yendo pues ya sea a los genitales o al mioma, entonces generando el mioma. Ejercicio de fuerza. Perfecto. Doctor, buenas noches. ¿Qué me recomienda para mejorar la urticaries? ¿Tiene cura? ¿Qué recomienda a personas que pierden proteína por la orina por problemas de riñones? Bueno, principalmente cuando es la urticaria, acuérdense que son las ronchas y puede ser normalmente, si es una urticaria, puede ser la alergia alimenticia, que es lo que genera principalmente las ronchas, ¿no? Entonces, pues saber primero si es alergia, pues detectar a través de su doctor si es una alergia, la urticaria que está generando, una urticaria alérgica, pues para primero evitar el alimento que me está generando eso. Pero, pues lo que decía, todo lo que puse hoy para reparar principalmente el intestino, para que el intestino no siga abierto. Hay que meterle colágeno, hay que meterle probióticos, hay que meterle Herbalife Pro, hay que meterle ponche de frutas, hay que meterle también lo que es el Herbalife Line para desinflamar, porque las ronchas son donde hay una alergia, una reacción alérgica, hay inflamación. Primer paso, desinflamar.
Primer paso, desinflamar, por eso le dan los antihistamínicos, ¿verdad? Entonces, es importante eso y una buena hidratación, el CR7 dentro de lo que cabe con sus probióticos, ¿ok? Y para la persona que está tirando proteínas por la orina porque tiene problemas en los riñones, significa que el riñón, los espacios del riñón ya se han abierto. Entonces, las proteínas están pasando directas. Tengo que darle aminoácidos, no proteína completa, sino aminoácidos de cadena ramificada. Los BCA se los toma y pasan directo a la masa muscular porque ya están digeridos. Ya no tienen que pasar por el proceso digestivo como una proteína completa. Te recomiendo que le des Herbalife, aparte a la persona que tiene problemas renales, que le des también mucho lo que es el Nightwort. El Nightwort le viene muy bien. Cell Activador le viene muy bien. Balance M le viene muy bien. Balance M le viene muy bien y le viene muy bien también lo que es el celulosa. Eso le puede ayudar bastante a mejorar en lo que se va reparando junto con las instrucciones médicas de su doctor. Pero aquí la ventaja de los BCA es que es una proteína ya en forma de aminoácido y el aminoácido ya está digerido. Ya no conserva masa muscular y no me estresa el riñón. Buenas noches. Mi esposo comenzó a utilizar el medicamento oftálmico. Entonces comenzaron a salir pecas en brazos, piernas. ¿Esa alergia son reacciones del medicamento o qué se puede hacer? Puede ser una reacción del medicamento, cuando el cuerpo, a lo mejor a veces digo, y los doctores hacen mejor su trabajo, pero a lo mejor el medicamento está generando una reacción alérgica. Entonces, si tú de repente te dan un medicamento para los ojos y de repente te empiezan a salir pecas o granitos, pues a lo mejor hay que bajar la dosis, hay que comentarlo con el doctor para a lo mejor bajar la dosis y entonces que poco a poco ir modulando esa cantidad para que no sientas esa reacción, pero que sí estés teniendo una mejoría. Perfecto. Ayúdame con el siguiente problema. Tengo picazón en los ojos, lágrima espesa, me dificulta la visión. Llevo como 20 años con este problema. Los médicos oftalmólogos me han pedido curarme. Le agradecería tener su respuesta. Gracias, muy amable. Bueno, pues puede ser una conjuntivitis alérgica, lo que comentamos hoy. Hoy tocamos el tema también de que muchas veces el lagrimeo, los ojos rojos, mucha comezón, el oftalmólogo te va a dar cierto medicamento y ciertas gotas, pero si es una alergia, tienes que ir con el alergólogo. Ese es el que te puede decir qué reacción está generando ese problema en los ojos. Puede ser una rinitis, que algo de lo que decíamos de la nariz, entonces los paranasales están afectados, se están congestionando, entonces se abren los vasos sanguíneos y entonces empiezas a tener los ojos rojos, donde puede afectar. Entonces hay que checar con un alergólogo si es que las gotas o el tratamiento del oftalmólogo no está funcionando, muy probablemente se debe a una alergia. Dentro de las recomendaciones, en caso de que fuera una alergia, que eso te lo tiene que decir el doctor, obviamente, pues te recomiendo, primer paso de las alergias, desinflamar. ¿Cuál es el antiinflamatorio por excelencia del cuerpo? Los omega 3, el Herbalife. Te recomiendo el Nightwort, que también te va a ayudar muchísimo. Te recomiendo también lo que es el Extracal, calcio y magnesio, lo que es el NRG. No se nos olvide que en las alergias el NRG es un regulador de adrenalina y lo necesita para todo tipo de alergias. Para todo tipo de alergias se necesita principalmente el NRG como nutrición, como apoyo nutricional. Los probióticos con el Herbalife Pro y una buena hidratación a través del CR7. Eso te puede ayudar muchísimo de entrada, pero sí tendría que checar si es un problema simplemente oftalmológico o es un problema principalmente de una alergia, que a lo mejor no lo sabemos. Eso te lo puedes, pero de todas maneras lo que te recomendé te puede ayudar bastante. ¿Qué debo tomar si en casos de alto nivel de alérgico se suma una leucopenia crónica? Bueno, si hay mucha alergia y hay una leucopenia crónica, pues primer paso, yo siempre les digo, primer paso, me voy a ir a lo básico, limpia el intestino. Primer paso, vamos a limpiar el intestino, vamos a hacer que el intestino se repare para que el sistema inmunológico, que es el que se encarga de regular todo el intestino, regular todo el sistema inmunológico, se empiece a reparar. Entonces sí te recomiendo mucho los probióticos, el Herbalife Pro. Te recomiendo mucho el Herbalife Land, que siempre que hay una alergia normalmente necesitamos principalmente desinflamar. Aloe, obviamente, el aloe te viene muy bien. Te viene muy bien también lo que es el Nightwort. El Nightwort.
el Balance M. Si tienes el Balance M, consigue el Balance M, te va a ayudar, o el Inmunesense, que es el que tienen en Ecuador. Hay que meterle también el té de hierbas y lo que es el hígado. Hay que cuidar mucho el hígado, lo que es el Proleza Duo y el Herbalife Lime. Eso te ayudaría bastante junto con el Extracal. Listo. Mi mamá tiene un ojo rojo después que le dio una embolia. Le lastima mucho el sol. Gracias, doctor. ¿Qué es recomendable? Bueno, pues normalmente puede ser la consecuencia justamente, como lo dice, de la embolia, ¿no? Entonces, normalmente los vasos sanguíneos quedaron dañados, entonces, pues tiene el ojo rojo, le puede estar generando una infección, le puede estar generando después del infarto una infección, o puede producir una alergia en la conjuntiva. Entonces, pues, ¿qué te recomiendo? Pues, obviamente, primero hidratarte bien, hidratarse muy bien la señora, que tome el CR7, puede tomar también lo que es el Herbalife Lime para desinflamar, que tome el garlic, el ajo. Si tiene las bayas de chisandra, le ayudaría bien las bayas de chisandra en esos casos. Le ayudaría también muy bien el NRG. El NRG le puede ayudar, obviamente, o el té de hierbas, cualquiera de los dos, aunque el NRG, si fuera una alergia, sería el NRG. Si no, con el té de hierbas, pero cualquiera de los dos puede tomar. Y bueno, pues obviamente su Nightgor y su Extracal. Buenas noches, doctor. Yo tengo problemas alérgicos hace 8 años. Hoy tengo 46 años y ciertos alimentos me dan mucho estornudos y los perfumes fuertes no los tolero. ¿Qué sería recomendable? Bueno, pues acuérdense, si son alimentos y los perfumes, normalmente pues ha afectado las vías respiratorias, ha afectado los bronquios, hay una rinitis y todo eso. Pues el primer paso, si es a través de alimentos que te genera eso también, acuérdense que una alergia puede desembocar en otra, ¿eh? Una alergia puede desembocar en otra, porque hay una inflamación intestinal y eso puede generar que también los bronquios se vayan inflamando y que sigan pasando conductos que no deberían. Entonces se activa el sistema inmunológico. Primer paso, si empezó con una alergia alimentaria y tú has detectado que los alimentos, aparte que dejes de comer, ya sea el alimento que te está produciendo el alérgeno, ya sea el kiwi o no sé, la leche, quitarlo, pues primer paso, acuérdate, desinflama, Herbalife Lime, colágeno para sellar el intestino, probióticos con Herbalife Pro o Inmunesense, cualquiera de los dos. Hay que meterle también el garlic, que es el ajo, que ayuda también a contrarrestar bacterias. Hay que meterle siempre un hidratante como el CR7 y algo muy importante, el NRG, que también te va a ayudar muchísimo en esos casos. No se te olvide el colágeno y el Herbalife Line, esos son fundamentales. Y Doctor, algo también, acuérdate que el sistema nervioso, acuérdate que muchas veces el intestino se abre porque el sistema nervioso está tenso, Métele el Relax, que se acaba de salir en Ecuador, y si estás en México o en otros países, se llama Infusión Herbal. Es lo mismo, simplemente cambió de nombre. Doctor, buenas noches. ¿Cómo puedo tratar los divertículos en el intestino? Bueno, los divertículos es una consecuencia de que el intestino muchas veces está muy debilitado por muchísima acidez, por alimentos fermentados o por estreñimiento. La materia fecal junto con los alimentos fermentados que no se digieren bien, se generan acidez. La acidez debilita las paredes intestinales, y al debilitar las paredes intestinales se forman los divertículos. El problema del divertículo es que si no hacemos nada, no fortalecemos esas paredes nuevamente, el divertículo puede dañar más las paredes que la materia fecal que tenemos acumulada, se rompe el intestino, llamémoslo así, porque está debilitado, y la materia fecal sale, puede producir una peritonitis y puede producir la muerte. Entonces, normalmente la recomendación para la gente que tiene divertículos, aparte del tratamiento médico que hay que seguir, pues hay que meterle colágeno, que es lo que va a fortalecer las paredes musculares del intestino, hay que meterle Herbalife Line, hay que meterle ponche de frutas, hay que meterle lo que es la glutamina a través de la Fórmula 1 Sport. Ojalá pueda conseguir la Fórmula 1 Sport por la glutamina, que va a reparar también las paredes intestinales. Hay que meterle el Extracal, calcio y magnesio para que el intestino se mueva y no vayamos a tener estreñimiento, que todavía sería peor. Hay que meterle probióticos y prebióticos, el probiótico junto con el Herbalife Pro o el Inmunesense y el Nightgor. Eso sería lo ideal. Listo. Mi hijo de 8 años no puede tocar la papaya. O sea, ¿qué tipo de alergia sería? Bueno, pues es una alergia alimenticia, ¿no? Obviamente, si no puede comer papaya,
no la puede tocar, pues es una del tipo de alergia dérmica que pues a través del nutriente que trae la papaya normalmente pues puede estar generando esa reacción alérgica. Entonces, pues obviamente hay que tener cuidado con eso y hay que reparar mucho el intestino, las paredes intestinales, pero pues obviamente hay que activar, modular el sistema inmunológico. Probióticos, Herbalife Pro, Balance M, colágeno, ponche de frutas, omega 3 y los 114 nutrimentos a través de la Fórmula 1. El Helicobacter me detonó alergias, pero mi sistema inmune quedó afectado. ¿Qué me recomienda? Bueno, pues obviamente el Helicobacter pylori produce muchísima inflamación y esa inflamación genera, aparte de gastritis, puede generar un cáncer de estómago, pero también pues puede generar, se abre el estómago, se abren los intestinos, pues puede producir alergias. ¿Qué te recomiendo? Pues primer paso, que le quites el hábitat adecuado al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori vive en ambientes sumamente ácidos, entonces tenemos que reducir los niveles de acidez, generando un poquito más de oxígeno. Entonces hay que evitar azúcares refinados, hay que evitar lácteos, hay que evitar bollería industrial, hay que evitar tanto, por ejemplo, pan blanco o arroz blanco, pastas, lo que es espagueti, macarrón, hay que quitarlo y hay que meterle más sopa de verduras, más alimentos alcalinos, por ejemplo, lo que es las legumbres, la lenteja, los vegetales y de productos, recomendación, ponche de frutas por la cúrcuma, aloe en altas cantidades, hay que meterle colágeno, los probióticos, bacterias buenas que contrarrestan a las bacterias malas. En este caso, probiótico con Herbalife Pro o Inmunesense, cualquiera de los dos. Extracal, que son los minerales más alcalinos que tenemos, el calcio y el magnesio, y métele la Fórmula 1 Sport por la glutamina. La glutamina es un aminoácido que activa, que modula el sistema inmune, pero aparte algo muy importante, es el aminoácido más alcalino que tenemos y la alcalinidad es veneno para los tóxicos o para los patógenos. Entonces, muy importante eso. Y el NIBOR. Y si tienes alergia, acuérdate tu NRG. Muchas gracias, doctor. Me encantó su conferencia. Me ayuda mucho a corregir mis errores que estaba cometiendo. Una pregunta. ¿El hígado también es afectado por el estrés? Por supuesto, el hígado es el que detoxifica todo el cuerpo. Cuando hay una carga emocional muy fuerte, el cortisol eleva los niveles de azúcar. El cortisol es muy ácido. Cuando se eleva mucho constantemente, normalmente estamos generando más toxicidad. Los ácidos roban oxígeno y sin oxígeno las células empiezan a debilitar. Suben los niveles de azúcar, el azúcar genera más inflamación y entonces genera un caldo de cultivo para que vivan patógenos, bacterias, hongos. Entonces el hígado es el encargado de detoxificar, pero cuando hay mucha saturación, pues el hígado no puede detoxificar todo lo que necesita. Entre ellas empiezas a acumular más insulina, porque el hígado no puede toxificar, más estrógenos, porque el hígado no puede toxificar. ¿Y cómo te das cuenta? Porque aparte que empiezas a engordar, empiezas a retener líquidos, o muchas veces pues la piel se empieza a manchar, empiezo a tener mucha inflamación, y la vesícula, y no digieres bien los alimentos, porque el hígado cuando está tóxico saca una bilis muy espesa y se la manda a la vesícula. Cuando la vesícula recibe la bilis muy espesa, entonces la vesícula no se puede contraer bien porque está muy espesa para ese lodo y ese lodo se convierte en piedra y entonces te tienen que quitar la vesícula. Tienes mala digestión y todo viene del hígado porque está muy tóxico. Entonces, por supuesto que el estrés va a detonar caldo de cultivo para que el hígado no pueda detoxificar como quisiera. Doctor, buenas noches. Le saludo desde Ecuador. ¿Por qué me enronchan las manos cuando meto las manos en el agua fría? Pues porque tienes una sensibilidad, o sea, no necesariamente una alergia, simplemente tienes una sensibilidad al agua fría por algún motivo que está generando esa reacción, ¿no? Muy probablemente estaría bien que fueras con un doctor por si hay algo que te está generando esa sensación, o que a lo mejor el agua trae algún contaminante, aunque sea agua fría, pues te puede traer algún contaminante que te está generando, que a lo mejor con el calor no se detona, con el agua caliente no se detona, porque acuérdate que el calor mata a ciertos bichos, pero a lo mejor el agua fría sí lo trae, y entonces en ese momento puede generarte una reacción inflamatoria y te puedes llenar de ronchas. Recomendación, independientemente de eso, métele probióticos con Herbalife Pro o Inmunesense, cualquiera de los dos. Métele lo que es el Herbalife para desinflamar siempre, métele lo que es el Extracal, calcio y magnesio, métele también lo que es el aloe, métele los 114 nutrimentos y el Balance M, que trae vitamina D, y la vitamina D es el modulador del sistema inmunológico, por si es una situación de una simple sensibilidad.
Perfecto. ¿Qué se puede recomendar para el sistema linfático, específicamente ganglio inflamado o axila por más de 2 meses? Bueno, el sistema linfático es el sistema que ya va a barrer las últimas sustancias que el hígado no puede toxificar, todas aquellas sustancias que se quedaron almacenadas ahí y que ya no nos sirven, por ejemplo, desecho de proteínas, de ciertas células muertas y todo eso. El sistema linfático es el que poco a poco, a través de los ganglios linfáticos, va a ir sacando esa basura que se almacenó. Entonces, el problema es que cuando el sistema linfático no está trabajando bien, porque no hacemos contracciones, porque el sistema linfático no tiene válvulas, lo tenemos que estimular a través de contracciones para que pueda eliminar a través de los ganglios linfáticos la basura y no se almacene ahí. Entonces necesitamos hacer ejercicio de fuerza, contracciones musculares, a veces hay que brincar la cuerda porque esos brincos generan estímulo para el sistema linfático. Pero aparte hay que meterle nosotros, por ejemplo, el Extracal, Aloe, Herbalife Line, Nightwork, Cell Activador, Balance M y los probióticos y el Herbalife Pro. Eso sería lo más ideal dentro de la nutrición y obviamente estimular al sistema linfático a drenar. ¿Cómo? A través del movimiento de contracturas. Puede ser, por ejemplo, contracciones, por ejemplo, un poco de ejercicio de fuerza, pilates, qué sé yo, y sobre todo, normalmente brincar la cuerda ayuda muchísimo a detoxificar. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre probióticos y prebióticos? Ok, probiótico. La palabra probiótico es de bacterias. Probióticos son las bacterias. El probiótico son las bacterias. El prebiótico es el alimento de las bacterias. El pre es el alimento de lo que se alimentan las bacterias. Tenemos probióticos que son bacterias buenas que tenemos en el intestino, pero pues son seres vivos, se tienen que alimentar. ¿De qué se alimentan los probióticos? Es decir, los lactobacilos, normalmente de prebióticos. El prebiótico suele ser levadura, suele ser fibras y todo eso. ¿Ok? Suele ser fibras y levaduras, que es lo que alimenta a los probióticos para que tengamos una buena salud intestinal y bacterias buenas contrarresten a las bacterias malas y no proliferen. Si tenemos una buena, suficiente cantidad de bacterias buenas, las bacterias buenas conectan al intestino con el cerebro, coordinamos mejor, nuestro sistema nervioso está mucho mejor, está más relajado, pero sobre todo nuestro sistema inmunológico. Perfecto, doctor. Bueno, vamos a pasar a las preguntas del Facebook con nuestra amiga Rocío, que está listo para contestar la gran mayoría de preguntas que tenemos de nuestros participantes. Listo, adelante, Rocío. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, doctor, tenemos varias preguntas en el Facebook y no se va a ir temprano a dormir. Acá en la página de la fanpage hubieron casi 500 personas conectadas y lo felicitan, que Dios le bendiga. Le dan muchas bendiciones, doctor, y excelente información. Bueno, vamos a las preguntas. Dice, ¿qué puedo tomar para alergias por un medicamento? Me dijo el doctor que el sarpullido se quitaría hasta que saliera el medicamento de mi cuerpo. Bueno, si te está generando el sarpullido del medicamento, normalmente es porque a lo mejor hay que reducir la cantidad de medicamento o que de alguna forma, no sé si estás tomando medicamento para otra situación y eso te generó la alergia, que a lo mejor estás tomando un medicamento, no sé, por dar un ejemplo, para la presión sanguínea y el medicamento te está generando esa reacción alérgica, ¿sí? Puede deberse al medicamento, que es muy común. ¿Qué tienes que hacer? Pues de entrada, poco a poco, limpiar principalmente en esos casos. Para el medicamento, el que activa y desactiva los medicamentos es el hígado. Hay que limpiar bien el hígado. La parte está en el hígado, nada más que para que se limpie bien el hígado hay que limpiar el intestino. Además te va a venir bien porque el intestino lo vamos a sellar con colágeno, con Herbalife Line, con Nightwork, con Extracal, le vamos a meter aloe también. El NRG no se te olvide para regular la reacción alérgica, el NRG que es el regulador de adrenalina, el colágeno y, muy importante, Herbalife Line y Proleza Duo. Eso te va a permitir que, aunque sigas tomando el medicamento, poco a poco el hígado empieza a detoxificar el desecho del medicamento que te está generando esa reacción alérgica. Dice, a mí me da comezón en el cuerpo con el frío y el agua más al terminar de bañarme. ¿Por qué puede ser? No me salen ronchas ni sarpullido. Bueno, pues si es pura comezón, muy probablemente a veces el cuerpo puede ser muy sensible a cierta
calidad de agua. A veces el agua pues puede traer cloro, puede traer, hay agua que trae un poco más de acidez que otras, no sé, depende de la zona, y eso te puede estar generando una reacción donde sientas comezón, Ahora, si tu piel ya es muy sensible, muchas veces con el frío también se puede intensificar eso. Pues, ¿qué te recomiendo? Pues ahí sí, independientemente del tratamiento médico que te pueda decir tu especialista, tal vez un alergólogo, un dermatólogo, qué sé yo, ahí tú chécalo, y de los nutrientes, lo que te viene bien para fortalecer tu piel y todo eso, pues acuérdate colágeno, acuérdate el Herbalife Line, porque también la rascadura puede ser una infección, y entre más te rascas, más te genera más rascazón, ¿ok? Entonces, más sensibilidad. El Herbalife Line, hay que meterle ponche de frutas, te recomiendo también el Nightgor, el Extracal, y donde tengas mucha sensibilidad al comezón, trata de ponerte gel de aloe. El gel de aloe, aparte que lo vas a tomar el aloe naturalmente, ponte gel de aloe donde te genera la comezón, y a lo mejor ahí sí se puedes empezar a tener una mejor respuesta ante eso. Dice, buenas noches, ¿cuál sería el apoyo nutricional a una persona con el 70% de su riñón dañado, además presión alta y diabetes? Bueno, pues si ya tiene el 70% del riñón dañado, pues obviamente ya está en un proceso donde muy probablemente en poco tiempo, si no se cuida, le van a tener que hacer diálisis o va a tener que buscar un trasplante, ¿no? Entonces, obviamente si el riñón no funciona, el riñón no drena. Al no drenar el riñón, se acumula más agua. Al acumular más agua sube la presión sanguínea. Por eso una persona que tiene problemas renales normalmente tiene hipertensión. Y obviamente una persona que tiene problemas renales, la principal causa es la diabetes. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Aparte del tratamiento médico, que hay que estar muy atento con la instrucción del médico, pues nosotros como nutricionistas o como coach nutricional, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de darle nutrientes que no pierda masa muscular y que no me altere el riñón. Por ejemplo, BCAA, aminoácidos de cadena ramificada, los que lo tengan. Hay que meterle también lo que es el Herbalife Line para desinflamar. Hay que meterle el Extracal. Hay que meterle también el Nightgor. Hay que meterle el té de hierbas. Hay que meterle también lo que es si lo tienen los probióticos, le viene muy bien. Los probióticos, el Immunezen o el prebiótico que es el Herbalife Pro, y en cierto momento también tendría que tomar ahorita se me fue, el celuloso, que es el pelo de elote. Dice, buenas noches, doctor. Gracias y los saludo desde México. Tengo una chica que le comenzaron a salir muchos granitos en la parte de la cadera hacia arriba del cuerpo. Tiene antecedente de psoriasis. ¿Podría ser alguna alergia? ¿Qué puede tomar? Bueno, la psoriasis es una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo, o sea, primero tiene que checar si es psoriasis o es una alergia. Son cosas diferentes, son cosas diferentes. Una cosa es la psoriasis, otra cosa es una alergia alimenticia o algo. La psoriasis es el exceso de acidez que hay en el cuerpo. El cuerpo, para no morir quemando los ácidos, trata de expulsar los ácidos a través de una vía, y una de esas vías normalmente es la piel. Entonces es cuando la piel se empiezan a salir como ampollas, como quemaduras y todo eso. Estéticamente obviamente es muy desagradable, pero aparte da mucha comezón, da mucha ansiedad. Entonces, y también porque el sistema nervioso está muy alterado. Entonces, en lo que checa con su dermatólogo, o si es necesario para que le diagnostique si es psoriasis, o si el dermatólogo no detecta que sea psoriasis, muy probablemente pueda ser una alergia. Entonces, independientemente de todo eso, primer paso, yo recomendaría, hay que meter el antiinflamatorio por excelencia del cuerpo que le va a ayudar, Herbalife Line. Hay que meterle colágeno, hay que meterle ponche de frutas, hay que meterle lo que es el Herbalife Line, hay que meterle el Extracal, calcio y magnesio, porque también a veces la psoriasis tiene que ver mucho con el sistema nervioso, que está muy alterado. Hay que meterle el Nightgor, el Extracal, el Balance M, si es que lo consigue, el Immunoessence y los probióticos. Dice, una persona es alérgica por el cambio de temperatura y esta se manifiesta con muchos estornudos. Y lo que soluciona es con medicamento como la indulamine o loratadina. En estos casos, ¿qué debe tomar una persona para solucionar poco a poco este problema?
Obviamente lleva un proceso que aparte del medicamento, como decía, nosotros nutricionalmente, ¿qué le tenemos que dar? Pues primer paso, desinflamar las vías respiratorias, porque pues, le genera mucho estornudo, mucha alergia, mucha comezón nasal, congestionamiento nasal, a veces como que siento como que no puedo, o le puede generar tos o conjuntivitis y todo eso lo que decíamos, todo lo que hablamos el día de hoy. ¿Qué tiene que tomar? Primer paso, Herbalife, primer paso el antiinflamatorio, segundo paso el Nightgord, el regulador de adrenalina NRG, el regulador de adrenalina NRG, hay que meterle el CR7 para hidratarse bien, acuérdense que una alergia siempre necesitamos estar muy bien hidratados. Hay que meterle el extracal, calcio y magnesio, hay que meterle la Fórmula 1 y los probióticos con el Herbalife Pro o el Immunesense, como lo tengas en tu país, ¿ok? Y trata también muchas veces de la vitamina D a través principalmente de exponerte un poquito, si puedes, a los rayos solares 15 minutos, y el Balance M te va a ayudar bastante. Buenas noches. ¿Cuál sería el apoyo nutricional para una chica con trasplante de riñón, ya que aún llevando alimentación balanceada no baja de peso y eso también le afecta a su nuevo riñón? Bueno, pues es que cuando tienes un trasplante de riñón, el cuerpo normalmente le empiezan a dar inmunosupresores a la persona para que el riñón empiece primero a adaptarse, para que el cuerpo adapte al riñón y que el sistema inmune no lo vea como un enemigo. Entonces le tienen que dar inmunosupresores. Entonces, como le dan inmunosupresores, se vuelve lento todo el sistema inmunológico y se vuelven lentos los órganos. ¿Qué recomiendo en esos casos? ¿Qué recomiendo en esos casos para que pueda bajar de peso y para que de alguna forma su riñón trabaje mucho mejor? Pues mantener baja la insulina, que es lo que es el enemigo número uno de los riñones. ¿Ok? La insulina alta a través de los azúcares refinados, hay que quitar, por ejemplo, arroz blanco, hay que quitar lo que es sopas de pasta, hay que quitar, por ejemplo, jugos de fruta, porque todos esos, aunque sean alimentos que no son malos, pueden ser buenos, liberan mucha insulina, ¿sí me explico? Y hay que aumentar las grasas y las proteínas. Te recomiendo Proleza Duo, si es que lo consigues, Herbalife Blind, te lo recomiendo ampliamente. Te recomiendo el Nightgord, que mantiene baja la insulina. Te recomiendo Cell Activador, importantísimo en estos casos. Balance M como modulador del sistema inmunológico. Immunesense, los probióticos. Y también te recomiendo lo que es el ponche de frutas por la cúrcuma, tu aloe, tu Fórmula 1. Dice, una pregunta para una señora que se cansa muy rápido, es diabética y su ritmo cardio es baja de 35 a 36 y le dicen que está bloqueada sus arterias. ¿Cómo me recomienda que se tome la nutrición? Bueno, pues primero, aparte del tratamiento médico que le esté dando el doctor, que seguramente le está dando algún tipo de medicamento, pues necesita tomar el Nightgord principalmente para abrir las arterias, el Nightgord que se lo puede estar tomando 2 veces al día, puede tomar el extracal, calcio y magnesio, que también le va a dar energía, pero aparte le va a abrir las arterias. Necesita también lo que es, por ejemplo, lo que es el garlic, que es el ajo, que también adelgaza y purifica la sangre, el Herbalife Line para desinflamar, el Cell Activador para que se activen las mitocondrias y vuelva a tener energía a la persona. Hay que meterle el NRG, también le ayuda bastante en este caso, el NRG que es un regulador de adrenalina, y bueno, pues su Fórmula 1 tradicional junto con su multivitamínico. Dice, mi papá tiene 85 años y tiene alta la bilirrubina. ¿Qué puedo darle, por favor? Soy de Perú. Bueno, no sé qué productos tengan en Perú, pero bueno, normalmente, si tiene alta la bilirrubina, normalmente son las enzimas hepáticas. Haz de cuenta que el hígado no está trabajando, no está detoxificando del todo bien. Entonces, primer paso, pues hay que limpiar el hígado, ¿verdad? El hígado se limpia con grasas. Entonces hay que meterle Herbalife Line. Si puedes conseguir el Proleza Duo, métele el Proleza Duo, métele Nightgord, métele Extracal, métele el NRG o el té de hierbas, cualquiera de los dos, métele más aloe y métele el garlic. El garlic es el ajo y el ajo es un aliado del hígado. Si no tienes garlic allá en Perú, pues sí tiene que consumir ajos normalmente la persona para ayudar al hígado. Y pues evita muchísimo lo que es todos los tóxicos, por ejemplo, donde se eleva mucho el exceso de azúcares refinados que hacen que el hígado no pueda detoxificar del todo bien, ¿sale? Entonces, eso sería lo importante. Y bueno, pues si puedes también, pues obviamente las bayas de chisandra. Dice, ¿qué se le recomienda dar de productos de Herbalife a una niña de 7 años con alergias respiratorias? Ella presenta rinitis, conjuntivitis y dermatitis.
Bueno, pues hoy hablamos todo eso, pues obviamente hay que darle a la niña primero el Herbalife Line, el Nightwork le puede ayudar bien, el Herbalife Line, el Extracal, el NRG, le vuelvo a repetir, el CR7 porque necesita estar muy bien hidratada ante una alergia y hay que meterle también los probióticos y el Herbalife Pro o el Immunesense junto con su Fórmula 1. Dice, hola doctor, ¿cómo podemos ayudar a un adolescente que sufrió un golpe en la nariz y le quedó una lesión y sufre de obstrucción y habla medio gangoso y le da como alergias con ambientes fríos o húmedos? Mil bendiciones. Pues primero acuérdense que muchas veces si recibimos un golpe se pueden ver afectadas donde recibe un golpe se pueden ver visto afectados ahí esa zona. Entonces más sensible y puede producir foco infeccioso. Y aparte, muy importante, aparte de lo que consuma, que el medio ambiente donde él vive no haya ácaros, no haya humedad y todo eso. Entonces tiene que cuidar mucho eso. O a veces las hojas de los árboles o de ciertas plantas que tenemos, que puede alguien tener en la casa, cuando se seca la planta, entonces eso lo estamos respirando sin darnos cuenta, o el pelo de algún animal, y esto está generando toda esa situación, todavía más, se agudiza esa situación con el pelo del perro, del gato, de nuestra mascota, ¿sí me explico? Entonces, primero hay que ponerle distancia a todo eso. Y bueno, pues lo que decíamos, métele las bayas de Chisandra, métele el Raleigh Line, métele el Nightwork, el Extracal, porque pues a fin de cuentas te va a permitir mejorar esa condición. Métele el CR7, principalmente la hidratación es vital en esos casos, y el NRG. Dice, doctor, ¿qué recomienda para una persona que le sale alergias con el sudor? Bueno, normalmente cuando está sudando mucho, normalmente la persona puede sentir en la piel esa sensación de picazón, esa alergia y todo eso. Pues, ¿qué recomiendo? Pues primero, pues modular el sistema inmunológico, modular el sistema inmune, porque pues ahí, digo, estoy sudando, pues lo resiente normalmente la piel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Pues vuelvo a repetir, primero desinflamar. Herbalife Line, repito, el Extracal, el Nightwork, hidrátate bien, porque a veces también el cuerpo, cuando no tiene hidratación, reacciona a la piel, ¿ok? Entonces, CR7, métele el NRG, que es el regulador de adrenalina, métele lo que es las bayas de Chisandra, el colágeno y el ponche de frutas. Mi hijo tiene 9 años y en 2 ocasiones convulsionó. Le hice muchos estudios y no tiene nada. ¿Qué le puedo dar para que no vuelva a lo mismo? Tengo miedo porque le estoy dando medicamento. Bueno, obviamente si le están dando anticonvulsivos y todo eso, pues está bien. La única situación es de que para que no le den convulsiones a un niño de 9 años, normalmente primero hay que reparar mucho su sistema nervioso. Sistema nervioso hay que meterle Herbalife Line, los omega 3, hay que meterle también lo que es una dieta alta en grasa y proteínas y baja en carbohidratos, ¿eh? No le podemos meter tantos azúcares refinados ni nada, porque aunque esté chiquito, el azúcar puede destruir las vainas de mielina y es lo que genera que el nervio haga cortocircuito cerebral. Tiene que estar muy bien hidratado, hay que darle CR7, hay que meterle también el aloe, hay que meterle el Herbalife Line, hay que meterle también lo que es el Extracal, calcio y magnesio, le puede meter también ya sea el Infusion Herbal, los probióticos y el Herbalife Pro, sería lo ideal junto con su Fórmula 1 con los 114 nutrimentos para que el cuerpo tenga capacidad de autorrepararse. Gracias, doctor. A mi nieta le dio alergias y el doctor donde la llevé me dijo que se le fue la infección a los ojos de la garganta. ¿Eso es posible? Los ojos se le hincharon, como la que mostró usted en la foto. ¿Qué le puedo dar, doctor? Ella tiene 1 año, 7 meses. Bueno, obviamente primero checarla con su doctor, con el alergólogo, que muy probablemente le va a decir sobre la situación que está generando esa inflamación en párpados, tal vez en el labio y todo eso, que es normalmente un angioedema. El angioedema es lo que produce ese tipo de inflamación. Y normalmente ese tipo de inflamaciones provienen normalmente del intestino, de una alergia alimentaria que muchas veces desde niños se pudo haber adquirido porque el intestino estaba permeable, porque todavía no maduraba el bebé. Y aunque está chiquito, pues puede tener una reacción alérgica o puede ser el ácaro del polvo, el pelo de gato, de perro, no sé.
primero hay que detectar a través del doctor si es una alergia, y si es una alergia, ir con el alergólogo, y el alergólogo le dirá a qué es alérgica la persona normalmente, a qué es alérgico el bebé en este caso. Y ya sobre eso, pues normalmente lo que le viene bien, primer paso es desinflamar, Herbalife Line, su aloe, hay que meterle también sus probióticos, las bacterias buenas, el prebiótico que es el Herbalife Pro o el Immunesense, hay que meterle lo que es el ponche de frutas por la cúrcuma, y su aloe pues está chiquita, entonces pues todavía podemos reparar, pero hay que reparar muy bien el intestino y evitar mucho los lácteos, ¿eh? La leche de vaca se la tenemos que quitar en esos momentos. Doctor, buenas noches. A mí me dio el COVID y después me quedó una alergia en la garganta. Ya hace más de un año que me dio y no se me quita. Pues normalmente después del síntoma post-COVID puede quedar la secuela, y la secuela en ciertos momentos pues sigue afectando, y en muchos casos es irreversible. ¿Qué te recomiendo en estos casos? Bueno, si ya el problema es en la garganta, pues te recomiendo que tomes para la recuperación, toma las bayas de Chisandra, consigue las bayas de Chisandra, el Herbalife Line, métele también lo que es el garlic, por si hay una infección en esa zona, métele también lo que es el Nightgor, el extracal, colágeno, y te recomiendo que combines la Fórmula 1 Sport con la Stretch. Dice, doctor, a mi papá con una preocupación del sistema circulatorio, es diabético, padece de falta de respiración. Cuando él hace demasiado esfuerzo, le van a hacer un estudio del corazón. Él consume los productos, pero quiere un tratamiento para ayudar al corazón. ¿Qué me puede recomendar, doctor? Muchas gracias. Bueno, obviamente primero hay que saber qué problema tiene en el corazón, ¿no? Si es una válvula obstruida o hay una cardiomegalia y todo eso. Recomendación de entrada, pues, por ejemplo, el Nightgor le puede venir muy bien, el Herbalife Line le viene muy bien, el Extracal le viene muy bien, los BCAA les vienen muy bien, los aminoácidos de cadena ramificada que también protegen al corazón. Si a lo mejor está creciendo el corazón, pues hay que mantener baja la insulina para que la insulina no siga desarrollando al corazón, porque la insulina es anabólica, entonces puede desarrollar una cardiomegalia. Entonces te recomendaría en todo caso también el cel activador, el anti-snack también le podría ayudar, pero primero hay que detectar qué es lo que tiene, Por eso, repito, estas recomendaciones que he dado a todos son simplemente generales, como nada más para que te des una idea, pero siempre, nunca suple a una consulta médica, ¿sale? Hay que meterle aloe y hay que meterle también los probióticos. Dice, mi hijo tiene 5 años y tiene una tos desde hace 1 año y medio, y la doctora me ha dicho que posiblemente sea adenoide. ¿Qué me recomienda? Pues te recomiendo que cheques si es una tos, muy probablemente, pues normalmente puede ser, ya lleva tanto tiempo, pues sí puede ser una rinitis, que genera, que puede estar generando esa tos, la puede estar generando, y pues puede ser, hay que checarse, hay que pedir otra evaluación también con algún otro doctor. ¿Y qué te recomiendo? Bueno, pues normalmente fortalecer, principalmente equilibrar, regular, modular su sistema inmunológico, pero primer paso, desinflamar. Métele principalmente el Herbalife Line, métele el Extracal, métele las bayas de Chisandra, métele también lo que es el garlic, que le puede ayudar también en esos casos. Hay que meterle también lo que es el Nightgor, y siempre, en esos casos, igual el NRG le podría ayudar junto con el CR7. Una última pregunta, doctor. ¿Qué le puedo apoyar a mi papá que tiene un engrosamiento pleural según los exámenes de los pulmones? Bueno, si tiene un engrosamiento pleural, pues normalmente hay una inflamación pulmonar, pues obviamente, principalmente, ¿qué tenemos que hacer? Pues que no se obstruyan los alvéolos pulmonares, que los bronquios no se sigan obstruyendo. Pues recomiendo Nightgor, recomiendo Herbalife Line, recomiendo el aloe, recomiendo las bayas de Chisandra, recomiendo también lo que es el garlic, recomiendo uno que se llama cel activador, recomiendo el colágeno y los probióticos con el Herbalife Pro.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Se quedan varias preguntas por cuestión de tiempo, pero hay personas que están preguntando que cómo pueden ver la conferencia. Entonces, la conferencia va a quedar grabada por 24 horas en la fanpage de Luis Nájera Zavala. Entonces, allí de pronto, si quedan algunas preguntas, algunas dudas, y el doctor, por cuestión de tiempo, no les puede ayudar, porque yo sé que él de todo corazón se quedaría más tiempo, pero no podemos abusar del tiempo de él. Entonces, en la fanpage de Luis Nájera va a quedar esta conferencia grabada por 24 horas. Entonces, déjeme decirle que esta conferencia promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación balanceada, adecuada ingesta de líquidos, actividad física, suplementación o complementación alimenticia y descanso apropiado. Los productos de Herbalife Nutrition no tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir enfermedad algunas y han sido formulados y registrados para su consumo por adultos. Antes de consumir cualquier producto de Herbalife Nutrition, lee detenidamente su etiqueta. La conferencia no está basada en el uso de los productos y su objetivo es compartir conocimientos para complementar la nutrición. Una buena nutrición ayuda y contribuye a que las defensas del sistema inmune no decaigan y funcionen adecuadamente. Evento independiente realizado por Luis Nájera y Teresa Timbiano, distribuidor independiente de Herbalife. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Perfecto. Listo. Bueno, Gracias, listo. muchas gracias. Un placer estar con ustedes, un honor. Les mando bendiciones a todos. Es un honor porque ustedes bendicen mi vida con su presencia. Gracias a todos los que se conectan. Me gustaría poder quedarme más tiempo para aportar más a la vida de ustedes. Lo hago de todo amor, de todo corazón, como sé que ustedes con su presencia aportan tanto a mi vida a través de la gracia de Dios, que es el único motivo, tratar de honrar a Dios, tanto tus acciones como las mías, para poder tener una vida más saludable en todos aspectos, Y bueno, nos vemos el próximo miércoles con el siguiente tema, porque hay mucha gente que cada vez me pregunta más sobre: oye, David, fíjate que mi papá tiene este problema de salud, fíjate que mi hijo me dicen que tiene este problema. Vamos a ver cuál es el siguiente tema de la siguiente semana, que no te puedes perder si quieres estar bien actualizado. Siguiente tema de la semana, grábenselo bien, ahí lo van a poner, me imagino, en pantalla. Todo lo relacionado con la diabetes y la prediabetes. Hay prediabetes, pero también hay diabetes. Lo que no puedes dejar de aprender sobre la diabetes, te lo voy a decir la próxima semana, ¿ok? Entonces ahí están poniendo, ahí está. Todo lo que urge saber sobre la diabetes. ¿Conoce gente diabética? ¿Eres diabético? Necesitas escuchar esta información. Todo lo que urge saber sobre la diabetes, y también, aunque no seas diabético, te voy a decir cómo evitar de que puedas convertirte en un diabético tú, tu hijo, tu papi, tu mami, tu hermano. Te voy a decir las medidas para evitar que una persona se vuelva diabético. Y si ya eres diabético, cómo llevar una diabetes dulce y no una diabetes amarga. Todo lo que te urge saber, no digo lo que necesitas, lo que te urge saber sobre la diabetes. Un tema que no puedes perderte y nadie podría perderse esta información. Créeme, me va a cambiar tu vida. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, mis benditos amigos. El Club de los Guapos y de las Guapas. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Un abrazo, amigos. Gracias por su apoyo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, doctor. Gracias. Gracias. Bendiciones, doctor. Una linda noche. Muchas gracias. Que Dios bendiga, amigos. Saludos. Para todos desde doctor, una linda noche. Gracias. Gracias. Quiero verla para poder verlos a todos. Quiero abrirla. No sé si ahí mi querido Luis puede abrirla donde no me vea yo nada más. Voy a ver a todos. Saludos desde Bolivia. Ahí están los de Morelia. Un abrazo. Saludos ahora sí a todos ahí. Gracias, Rosy. Gracias, Gualberto. Gracias, mi querido Luisito. Gracias, Jessy. Muchas gracias. Saludos de Los Ángeles, California. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Ecuador, presente Ecuador. Saludos, doctor. Bendiciones. Qué espectacular información. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, mis queridos amigos. Gracias.
Un abrazo, que Dios los bendiga siempre, amigos. Gracias por lo que aportan a la vida de tantas personas. Gracias, Abraham. Vamos a mis amigos de Querétaro. Gracias al doctor, gracias. Puebla, gracias. De México, de Puebla, de Alicia, muchas gracias. Mónica, muchas gracias. Tlaxcala, Gracias por todo, muchas gracias. Que Dios los bendiga, gracias. A Rocío, muchas gracias. Mariana, Alberto García. saludos de Tlaxcala. Saludos a mis amigos de